Bien, muy buenas tardes a todos los oyentes de Frecuencia Deportiva. Ya estamos en vivo por Facebook, también por nuestro canal de YouTube. Estamos ya en los primeros minutos de esta última fecha de la Liga 2. Se juega la fecha número 26 entre Chancas 6C versus Pirata FC. Y el estadio con un poco de gente, pero todavía con bastantes vacíos, hay muy poca gente todavía. Imaginemos que la gente pensaba que el partido era 3:30, pero debemos recordar que el partido arranca 3 en punto de la tarde. El cielo está bastante nublado, parece que se asoma la lluvia, se asoma tímidamente la lluvia. En el distrito de Talavera, que está a unos 4 kilómetros de Alajuelas, ya se ve que está lloviendo. Puede ser que tengamos nuestro primer partido con una lluvia. Y bueno, yo creo que va a estar interesante ver ese partido con lluvia, porque probablemente en las semifinales en las que Chancas ya tiene asegurado un lugar, nos toque también un partido de lluvia. Entonces este clima, algo diferente a lo que hemos visto a lo largo de toda esta temporada, va a ser clave que los jugadores se vayan adaptando. También contarles que acá ha llegado la barra de los Chancas con el apoyo del Ejército Nacional Perú. Están ya listos con las banderas, con los tambores, con los bombos, listos para dar todo el apoyo al equipo de los Chancas. Repasamos un poco la tabla de la Liga 2. Recordemos que ayer ya se jugaron 3 partidos en los que se definieron los últimos participantes del playoff, que bueno, ya aseguraron su lugar en esta etapa final de la Liga 2 en el playoff. Los equipos de San Martín, Comerciantes, Santos, Yacuabamba, Alianza, Universidad de Huánuco y los Chancas. Ahora, en este partido, recordemos que se está jugando en simultáneo con el partido de Alianza, Universidad de Huánuco y el partido de Yacuabamba también. Y tenemos el partido de Yacuabamba con Ayacucho, que también va a arrancar a las 3 de la tarde, y el partido de Alianza, Universidad de Huánuco, que también va a jugar a las 3 de la tarde, va a enfrentar a Unión Guaral en Huánuco. Entonces, ya un poco a definir en este último partido, en esta última fecha, es el segundo y tercer lugar. Yacuabamba tiene posibilidades de llegar al tercer lugar, pero para eso necesitaría ganar por una diferencia de goles importante, y Alianza Universidad de Huánuco también tendría que perder por una diferencia de goles importante. Actualmente la diferencia de goles entre Yacuabamba y Alianza Universidad de Huánuco es de 4 goles. O sea que para que Yacuabamba supere a Alianza Universidad de Huánuco en la tabla, debería ganar por lo menos 2-0, y Alianza Universidad de Huánuco debería perder también por lo menos 2-0. Entonces todavía hay posibilidades de que se mueva esa llave de semifinal. Mientras que Chancas ya tiene asegurado su cupo en la semifinal del playoff, porque Yacuabamba ya no lo puede alcanzar. Ahora, los Chancas tienen que empatar por lo menos, empatar o ganar para asegurar el segundo lugar. Porque con un empate, incluso si Alianza Universidad de Huánuco llegase a ganar el partido, lo igualaría en puntos, pero la diferencia de goles de Chancas es bastante amplia. Tiene 36 goles a favor, mientras que Alianza Universidad de Huánuco solamente tiene 17 goles. Entonces, con un empate, una victoria de Chancas aseguraría su cupo como segundo lugar. Entonces, ¿eso qué implica? Implicaría que va a tener siempre la posibilidad de escoger, si se juega como local o como visita, las llaves que le toque jugar, ¿no? La semifinal en primera instancia, y logra clasificar, la final. Ya estamos acá también con Paul Sarme, que nos ayuda con todo el trabajo estadístico, y con Milciades Vargas, que nos va a ayudar con los comentarios del partido. Tu saludo, Milciades, para toda la población andahuelina. Bien, buenas tardes, Andrés, buenas tardes a todos los oyentes y seguidores de Frecuencia Deportiva. Y estamos en directo desde el Estadio Los Chancas, 2 de la tarde con 37 minutos. 2 de la tarde con 37 minutos. El partido está programado en simultáneo a las 3 en punto. Faltan muy pocos minutos para el inicio de este compromiso, que es el último de la fase regular. A ver si podemos cerrar puerta para poder escuchar mejor. Repetir que es la última fecha de la fase regular, la fecha número 26. Ayer
ya se completó con 4 partidos, 3 partidos jugados, uno que Santos ganó por walkover al equipo de Alfonso Ugarte. Hoy se juegan 3 partidos a la misma hora. En Otusco jugará Deportivo Yacobamba frente a Ayacucho, mientras que en Huánuco el equipo de Alianza Universidad de Huánuco jugará el local frente a Unión Guaral. Y ya está definido los 7 clasificados, recordando que en el puesto número 2 en este momento están los Chancas con 50, tercero Alianza Universidad con 48. Reiterar que los Chancas necesitan mínimo un empate para mantenerse segundo. La otra opción, si es que pierde y gana Alianza Universidad, sería superado por un punto y los Chancas estaría ubicándose en el tercer lugar. Mientras que en el cuarto está Yacuabamba con 45. Hoy también jugará su partido. Quinto Santos con 42. Sexto Comerciante Fútbol Club, que ayer un partido intenso logró ganar 2-0 el equipo de Juan Audi de visita y meterse en el sexto lugar. Mientras que séptimo San Martín, sufriendo mucho, tuvo que esperar hasta el final para poder clasificar por mejor diferencia de goles. Copsol ayer ganó 4-1 al equipo de Carlos Estey y empataron en puntos con Copsol, pero por mejor diferencia de goles, San Martín se ubica en el séptimo lugar. Mucha gente nos pregunta cómo se va a jugar el playoff. Hoy, repetimos, termina la fase regular. El playoff tiene tres fases. La primera fase se jugará el lunes 2, viernes 6, entre los equipos en la llave 1. El Deportivo Yacuabamba, que es cuarto, jugará con el séptimo, que es Universidad San Martín. Repetimos, la llave 1, Yacuabamba con San Martín. El ganador de esta llave, en partidos de ida y vuelta, jugará con el tercero, que en este momento es Alianza Universidad de Huánuco. Mientras que en la llave 2, que se jugará también en los mismos días, el lunes 2, viernes 6, se jugará los partidos entre Santos de Nazca frente a Comerciante Fútbol Club de Loreto, es decir, de Iquitos. También partidos de ida y vuelta, y el ganador de esta llave jugará con el segundo, que en este momento es los Chancas. Así que nuestro rival, si es que hoy ratificamos el segundo lugar con un empate o un triunfo, será el ganador de Santos o Comerciante Fútbol Club. ¿Qué nos conviene? Por cuestiones de cercanía, de posible apoyo de hinchada con su asistencia, sería que nos conviene que clasifique Santos, porque Nazca está relativamente cerca por Pampachiri. Estamos más o menos a 8 o 10 horas. Mucha gente podría desplazarse también de Andahuaylas, de Pampachiri, y muchos que trabajan en Ica, en Lima, en Nazca, hasta Arequipa podrían viajar. Mientras que si clasifica el equipo de Iquitos es más complicado viajar, vía aérea es difícil, el costo es altísimo y además la cancha allá en la selva, en el estadio Max Agustín de Iquitos, es cancha sintética, y una cancha sintética es un poquito complicado jugar, además hace muchísima calor y eso podría ser un punto negativo para el equipo andabolino. Lo importante es de que el equipo de los Chancas en las dos fases, la semifinal y si clasifica al final, terminará su participación en el partido de vuelta jugando de local. Eso es importantísimo, porque el partido de ida, sea cualquiera el resultado, se define en el partido de vuelta, sea por diferencia de goles, sea por tema de puntos o incluso en penales, si es que se podía dar, si es que empatan todo. Así que los Chancas ya está listo, ya va haciendo su trabajo en el estadio Los Chancas, en el sector, en este caso sector sur. Ya vamos a dar en breve la alineación tanto de equipo de Pirata Fútbol Club, que llegó todavía el lunes en horas de la noche. Sería prácticamente el martes a la 1 de la mañana llegó este equipo desde Ayacucho vía terrestre y Ayacucho vía aérea desde Chiclayo, Lima y Ayacucho. Vemos ya que el equipo de los Chancas está trabajando. Lo importante, atención, en este partido debutará desde el minuto inicial o arranca desde el minuto inicial que ya jugó Joel Huachuica, jugador andaolino nacido en Andarapa, quien tendrá la oportunidad de jugar como back central juntamente con Carlos Gamarra. Está un poco sentido Mogollón, lo están esperando para que se recupere en su totalidad. Ojo que el equipo de los Chancas, jugando hoy su partido, que es el último de la fecha 26, el partido de la primera, partido de ida ya de las semifinales, se jugará el martes 10. Y el partido de vuelta se jugará el día sábado 14. Así que después de este partido, el próximo partido del equipo andorino sería el día sábado 14, donde se estaría jugando el partido de vuelta ya de la fase semifinal. Si logramos clasificar en esa fecha, el 14, estaríamos ya entre los dos mejores equipos, jugando también en partido de ida la definición del título y el subcampeonato, que tendrá derecho a ascender directamente a la Liga 1 del próximo año, donde ya Comerciantes Unidos ayer, jugando de local, le ganó al equipo de San Martín 1-0, donde hubo la premiación. Estuvo el presidente Agustín Lozano entregando el trofeo, también las medallas a todos los jugadores, comando técnico del Comerciantes Unidos, que justificadamente y merecidamente logró el título
de este campeonato, logrando sumar 63 puntos. 63 puntos. Si el equipo andabalín hoy, los Chancas, logra ganar este partido, también hará 53 y habrá una diferencia de 10 puntos en relación al primer lugar. Así que ya para los que nos siguen a través de las redes sociales, atención, el clima está nublado. Eso creo que parte también conviene porque no es intenso el sol, sobre todo para la hinchada. Los deportistas están preparados, no tienen ningún problema. Ya el equipo de Piratas ha regresado a los camerinos para poder salir ya en forma oficial, mientras que el equipo de los Chancas está todavía haciendo su trabajo en grupos. Los defensas están trabajando con el profesor Vargas en el sector de Oriente. Están los 5 jugadores, están en esa posición, sobre todo vemos a Rengifo, Joe Martínez, vemos a Chuhuachuil, Axel Chávez y Gamarra, los 5 haciendo un trabajo diferenciado, mientras que los arqueros también están haciendo su trabajo en el arco sur y los volantes también están en otro sector haciendo su trabajo. Y atención, el árbitro de este partido será, el árbitro principal de este compromiso será Augusto Menéndez. Augusto Menéndez, árbitro principal, árbitro de primera división. Primer asistente Abel Núñez, segundo asistente Heisdels Flores y cuarto oficial Gregorio Carrasco. Son los encargados de la conducción de este partido. Repetimos, el árbitro será Augusto Menéndez. Ya los dos equipos en este momento, también los Chancas ya se van retirando a los camerinos para poder regresar en forma oficial. Ojo el tiempo, son ya 2 de la tarde con 43 minutos. 2 de la tarde 43 minutos, estamos a 17 minutos del inicio de este partido, que es el último de la temporada 2024 fase regular. Recordemos que se han jugado 25 partidos, este es el número 26. Después de este partido ya los equipos que están debajo de 8 para abajo ya no participarán hasta el próximo año. En el caso del último, que es Carlos Estey, todavía está en duda si se salva o seguirá en la Liga 2 el próximo año, porque Alfonso Ugarte, al haber perdido dos walkover en el campeonato, ha quedado ya descendido automáticamente, pero la dirigencia de Alfonso Ugarte está pensando, está analizando, está tratando de preparar su documentación para poder quejarse al TAS, para poder de repente pedir que no lo bajen a la Copa Perú, porque estando en la Copa Perú ya va a ser muy difícil que pueda regresar. Reiteramos, ya faltan muy pocos minutos, ya cuando Alex también ya llegó, ya debe estar haciendo la planilla respectiva para poder preparar y estar listo para esta transmisión para todos los oyentes de Radio Andahuaylas 106.5. Estamos a través de YouTube, en redes sociales como Frecuencia Deportiva Andahuaylas, también en Facebook, y también muchos que nos estarán siguiendo a nivel internacional y nacional. Muchos hinchas andahuaylinos están atentos a este partido. Sabemos también que no se puede transmitir por imágenes, lamentablemente hay derechos de televisión que hay que respetar. Nosotros solo estamos haciendo transmisión por audio. Repetimos, los dos equipos ya se encuentran en sus camerinos para poder ingresar ya en forma oficial en breve, juntamente con los señores árbitros que ya también hicieron su trabajo de calentamiento. Ya están esperando también que salgan los señores jugadores. Vamos con la alineación del equipo. Empezaremos con el equipo visitante. Vamos, mientras breve saludo de Alex Roger para los oyentes de Frecuencia Deportiva. Buenas tardes, Alex. Hola, mil felicidades. Hola, ¿cómo están, señores de Frecuencia Deportiva? Un partido con lo que llamamos la Liga Normal. Y Dios mediante ganaremos este partido, acabaremos como segundo, a lo menos que ocurra algo catastrófico, pero no creo. Y esperaremos a lo que sucede entre el puesto número 4 hasta el séptimo, ¿no? Sabemos que el cuarto y el sexto harán una llave y el quinto y el séptimo también. De ahí salen dos equipos. Esperaremos y con las esperanzas intactas de poder llegar a la Liga 1. Ojalá que sea este año nuestro año. Entonces esperemos hacer un buen partido. Hoy día vamos por pasos y lo que serán los siguientes partidos en Cedés Vargas. Así es, repetimos, ya estamos a la espera del ingreso en forma oficial de los protagonistas de este compromiso, tanto los Chancas como el equipo de Pirata. Atención, vamos con la alineación del equipo. Empezaremos con el equipo, en este caso visitante. Vamos a empezar con el equipo visitante que estará el día de hoy en este compromiso. En el arco va a estar Giancarlo Huamanta, arquero del equipo de Piratas. Giancarlo Huamanta con el número 1. En la defensa estará Matías Seven con el número 22. Luego está el jugador Patrick Alba con el número 8. Ignacio Rey con el número 19.
Tim Lozano con el número 11, Pablo Quevedo con el número 13, Juan Augusto Barreda con el número 44, Renzo Pérez con el número 15, Luis Colchado con el número 14, Juan Peralta con el número 5 y el africano Hervé Cambú con el número 6. Hervé Cambú con el número 6. Repetimos, el equipo de Pirata estará con Huamanta en el arco. En la defensa estará Seven, Rey, Alba, Lozano. También estará Quevedo, Barreda, Paredes, Colchado, Peralta y Cambú. Suplentes hábiles. Para el día de hoy está el arquero Franco Emeli, está también Fabricio Sanguinetti, Anderson Tábara, Franco León y Piero Ferreira. Solo tiene 3, 4, 5 jugadores en banca. 5 jugadores en banca para el día de hoy. Solo llegaron 16 jugadores en este equipo. Mientras que el equipo andaovelino, atención, los Chancas, para el día de hoy estará con el siguiente 11. Atención, en el arco, Michel Sotillo con el número 1. En la defensa, por derecha, Joe Martínez con el número 16. Back centrales, por el sector derecho, Joel Huachuilca, el andarapino andaolino, que jugará desde el minuto inicial. Joel Huachuilca con el número 13. El otro back central, Carlos Gamarra con el número 2. Y por izquierda, Axel Chávez con el número 15. Así que el arco Cañari en la defensa, Martínez, Huachuilca, Gamarra y Chávez. En el medio campo, atención, en el medio campo estará Rudy Palomino con el 6, Dustin Rengifo con el número 28. Un poco más adelantado por izquierda está Abel Casquete con el número 17, Oshiro Takeuchi con el número 18. Un poco más adelante por derecha está el jugador Carlos Augusto López con el número 11, y como punta de lanza, como centro delantero, centro forward, estará el goleador Luis Alejandro Ramos con el número 25. Repetimos la alineación de los Chancas: Sotillo, Martínez, Huachuilca, Gamarra, Chávez, Palomino, Rengifo, Casquete, Takeuchi, López y Ramos. Suplentes hábiles para el partido de hoy del equipo de los Chancas. Está con Paolo Izaguirre, arquero suplente, Pedro Díez Canseco, defensa, Víctor Labrín también defensa volante, José Soto Peceros, el andaolino, que juega como marcador, Diego Temoche, que también está recuperado, Arly Benítez también volante central, y el delantero Jofre Vázquez. Son los suplentes para el día de hoy: Izaguirre, Díez Canseco, Labrín, Soto, Temoche, Benítez y Vázquez. Repetimos, el árbitro principal de este partido será el señor Augusto Menéndez. Árbitro principal, Augusto Menéndez, árbitro de primera división. Ha estado dirigiendo muchísimos partidos en la Liga 1. En cuanto al tiempo, vamos a ver, ya son exactamente ya las 2 de la tarde, atención, 2 de la tarde, exactamente ya con 50. 2 de la tarde con 50 minutos, falta 10 minutos para el inicio de este compromiso. En cuanto a la asistencia, en la tribuna de Occidente vemos muy pocas personas, habrá un 25% de la capacidad. Tribuna Norte también muy pocas personas. La tribuna de Oriente es el que tiene más asistencia, habrá por lo menos un 50% de la tribuna, pero todavía quedan algunos minutos. Mucha gente se ha confundido, a pesar que hemos hecho la campaña a través de nuestro programa de Frecuencia Deportiva en Radio Novelas y también en redes sociales, de que el partido está programado para las 3 de la tarde en punto. Mucha gente se ha confiado, de repente piensan que es a las 3:30, y eso ha hecho de repente que un poco estén demorando en ingresar. También comprendemos que muchas personas trabajan, estudian o están fuera de la ciudad, están llegando de algunos sitios cercanos, pero todavía tienen un margen de 10 minutos para llegar al estadio. En cuanto ya al playoff, reiterar que el equipo de los Chancas, con un empate o ganando hoy, estará ratificando el segundo lugar durante el campeonato. Es la mejor campaña de un equipo andaolino en Liga 2, sobre todo. Antes, como Santa Rosa y como los Chancas, ningún equipo llegó a estar segundo. Hemos estado quinto, sexto, séptimo, pero este año 2023 es la mejor campaña y tenemos las probabilidades y las opciones intactas de lograr una clasificación al fútbol profesional de primera división, porque estamos entre los 4 mejores equipos. Estamos en la semifinal. Estamos a 4 partidos de poder ascender y lograr el sueño histórico del pueblo andaolino y de la región Apurímac de hace muchísimos años, de más de 50 años. ¿Por qué? Porque estando en la semifinal, si logramos superar al rival en la semifinal, estamos en la final. Y la final se jugará también en partidos de ida y vuelta. Y como hemos comentado, quedar segundo en la tabla permite, en los partidos de la semifinal y la final, si es que llegamos a esa instancia, poder elegir dónde empezar a jugar el partido de ida. ¿Por qué? Porque estamos mejor en la tabla.
Estamos segundos, nadie nos supera porque el puntero es Comerciantes Unidos, que no tiene nada que ver ya en el playoff. Ellos ya ascendieron, ya recibieron el trofeo, ya están festejando, incluso ya están pensando en armar su equipo para el 2024. Así que ese es otro tema. Volviendo al playoff, jugarán el 2 y el 6 los partidos de la primera fase. Los ganadores jugarán en la segunda fase el martes 10 y el sábado 14, donde el equipo Los Chancas jugará, atención, con el ganador de la llave entre Santos con Comerciantes Fútbol Club. Jugará con el ganador de Santos o con Comerciantes Fútbol Club de Iquitos. ¿Qué nos conviene? ¿Ir a Nazca o ir a la Selva Iquitos? Eso es bastante relativo. Por cercanía sería Santos, pero en la parte deportiva también a los dos equipos le hemos ganado acá. Allá con Comerciantes hemos empatado en Quitos, pero hemos perdido 1-0 jugando en Nazca. Y falta poco, amigos, vamos a ver con el tiempo. Mientras vamos a agradecer a nuestros auspiciadores que hacen posible las ediciones diarias de Frecuencia Deportiva y también las transmisiones en directo del Estadio Los Chancas. Gracias a la Mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de eventos. La Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones al 205613, celular 983-668864. También gracias a Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más al mejor precio, atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andaolina. Gracias por su preferencia. Avenida Andaolado 70 frente al Parque Arguedas. También gracias a Ferretería Gutiérrez, artículos de ferretería, calaminas, clavos, tubos, papco para agua y desagüe, cables eléctricos, inodoros, trébol, pintura, todas las marcas, herramientas agrícolas, material para sistema de riego, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez, Avenida Andaolado 140, celular WhatsApp 939-342868. También gracias a la gente Interban de Farmacia Cristo Rey, donde puede realizar depósitos, retiros, transferencias, consultas, saldos, cobranzas de remesas del extranjero, pago de servicios, luz, teléfonos, celulares, pago a universidades e institutos y depósito a muchísimas empresas. Atención todos los días de 7 de la mañana a 9:30 de la noche. En Agente Interban siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Avenida Andaolado 270 frente al Parque Arguedas. También gracias, atención, a Tortas Rodas, gracias también a Tortas Rodas, amigos oyentes, que ofrece tortas para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower, fiestas de promoción y para cualquier ocasión, pasteles y bocaditos dulces y salados, cafetería, juguería y mucho más. Tortas Rodas, Avenida Martínez 281, planta principal, Avenida Pedro Casafranca, 126, pedidos al 988-4152-41, Tortas Rodas. También a representaciones y distribuciones González, distribuidor exclusivo de la mejor marca, tuberías y accesorios para Coabín, Cerámicos San Lorenzo, Taques Rotoplas, Griferias e Inodoros, Bainza y Talgrif, productos Chema, pegamento para cerámicos Faxio, lavaderos Record, planchas Drywall, Volcán, pinturas CPQ, termas solares Ecologic, ventas al por mayor y menor. Representaciones y distribuciones González, Avenida César Centenario 238, pedidos al 983-60-1900, al 983-54-29-99. Compre original y garantice sus proyectos en representaciones y distribuciones González. Cuando en este momento vemos ya que el equipo de Pirata saldrá con una camiseta blanca, con algunos vivos verdes y con la numeración de color negro. Polos y pantalonetas y medias blancas del equipo de Pirata, donde el arquero viene de color rosado, parecido a la camiseta de Boys, y también parecido al equipo del Inter de Miami, el arquero de Pirata, mientras que el equipo de los Chancas sale con su camiseta ya conocida, que es el color guinda con anaranjado y también con números blancos, pantalonetas del mismo color, medias también parecidos a los polos. Ya van ingresando, no sabemos por qué no han ingresado en forma ordenada como siempre del vértice entre occidente con sur, pero todos están yendo directamente donde están los árbitros, haciendo el saludo respectivo. La gente sigue llegando al Estadio de los Chancas, falta ya pocos instantes, ojo con el tiempo, son ya 3 de la tarde exactamente con 2 de la tarde con 56, 2:56, este partido va a comenzar posiblemente 3:1, 3:2. Hay algunos minutos de retraso, pero ya los dos equipos van dirigiéndose al lugar donde seguramente se van a identificar con las autoridades, en este caso con los árbitros. Habrá el saludo respectivo, habrá las fotografías y el sorteo de cancha para iniciar este compromiso. Hay una barra importante del ejército que hay que saludar, hay que felicitar a la dirigencia que pudo organizar que los amigos de la policía, en este caso el ejército, estén alentando con sus banderas de color andaolino en el sector de Oriente, haciendo la barra respectiva. El público sigue llegando. Vamos a ver, el árbitro es Augusto Menéndez, árbitro principal del partido de hoy, que viene desde Lima. Estará acompañado también por los señores
que ya están listos con camiseta verde fosforescente, esperando a que los dos equipos puedan ubicarse en su lugar. Mientras vamos a agradecer a Mecánica de Motos Romero, venta de motos TVS King, servicio técnico y venta de repuestos original para toda marca de motos, Bahía TVS, motocargas y motos lineales. Mecánica de Motos Romero, Avenida Los Álamos 143, Joñes Puque, Andahuaylas, teléfono 9839-468887, Mecánica de Motos Romero. También gracias a Rectificación Huancaray, rectificadora de motores, gasolineros y petroleros, monobloc, culatas, cigüeña, prensa hidráulica, soldadura, aluminio y culatas de motos. Rectificación Huancaray, vete repuestos originales en la avenida Sesqui Centenario 130 en Curibamba, celular 983-6619-56. Rectificación en Huancaray, cuando en este momento se está entonando, se está soltando, se está escuchando el himno de la Liga 2. Van ingresando los señores árbitros de color verde fosforescente con short de color negro y medias negras hacia el arco del auspiciador, en el caso Liga 2, que es 1xBet, que es el que auspicia el sponsor de este campeonato con los premios y el trofeo. Ya los dos equipos se van ubicando con miras de frente hacia la tribuna de Occidente, donde está la mesa principal. Gracias también a Muebles Alba. Muebles Alba, la elegancia, comodidad y diseño personalizado lo encuentras en Muebles Alba. Somos fabricantes de muebles de melamina, implementamos cocinas con acabados en cuarzo, granito y mármol. En Andahuaylas estamos en la avenida Lázaro Carrillo 665, también en la piscina municipal, local principal, y avenida Lázaro Carrillo 131, en Talavera, avenida 28 de julio 130, celular 966-449-569. Muebles Alba, pensando en comodidad. También gracias a Multiservicios Sondor, diseño y gigantografías como banners y venidas en gran formato, impresiones láser de membretes, tarjetas y volantes, merchandising en general como tazas, llaveros y lapiceros, trabajos personalizados como placas, trofeos y llaveros, papelería en general. Somos como recibos, folders, trípticos, letreros luminosos y mucho más. Cuando vas saludando a los jugadores de Chancas a las tres tribunas del Estadio Los Chancas. También Multiservicios Sondor, ubicados en el Girón Juan Antonio 3 228, frente a la ex cooperativa San Pedro. Solicita su cotización al 983-075-009. Síguenos en Facebook como Multiservicios Sondor, imprime todo lo que quieras. Bien amigos, ya los dos equipos han presentado su documentación. El equipo de Pirata de color blanco y de números negros con algunos vivos verdes en el hombro van ubicándose en el sector norte. Mientras que el equipo Los Chancas, que también va posado para los reporteros gráficos, va a estar en el sector sur. Atención, vamos acomodándonos ya acá en cabinas más. Mientras vamos con comentario breve, de repente vamos con André, a ver si cómo ves este partido en su última fecha. Sí, ya los equipos en la cancha, ya un partido para Pirata me parece que por cumplir nada más, y Chancas partido para asegurar, ¿no? Chancas tiene que asegurar el empate por lo menos para estar tranquilos, no tener que estar viendo el resultado de Huánuco y asegurar ese segundo lugar que va a ser clave para elegir la localidad en las siguientes etapas. Ya los equipos están en la cancha, estamos esperando a los árbitros nada más para que se dé inicio a este partido, Alex. Sí, decía de Vargas, son las 3 de la tarde en punto cuando deberíamos ya comenzar este partido, pero ya anticipabas de que esto va a tener un retraso siquiera de 1 o 2 minutos. Mírese de Vargas. Así es, bien, ya vamos acomodarnos en cabinas de Frecuencia Deportiva para esta transmisión que viene a través de YouTube, Facebook. Ya los señores jueces de línea se van dirigiendo a los arcos para revisar las mallas, que es clásico antes de un partido, revisar que esté en buenas condiciones, no haya ninguna perforación, ninguna alteración, para que no sea ningún problema. Cuando vemos ya acá en la tribuna de Oriente también los hinchas de los Chancas van haciendo el humo anaranjado que representa los colores de nuestra bandera, y también la hinchada que se va ubicando en el sector de Oriente. Vemos muchos hinchas haciendo su trabajo y el clima, repetimos, está nublado, no hay mucho sol, y veremos cómo se pone en la parte deportiva. Hay que recordar que a esta misma hora se estará jugando el partido también en Huánuco, donde el equipo que está tercero en la tabla, Alianza Universidad de Huánuco, jugará frente al equipo de Unión Huaral, mientras que allá en Otusco el Deportivo de Coama, que ya está clasificado para el playoff, jugará de local frente al equipo de Ayacucho Fútbol Club, que también ha hecho una muy buena campaña. El árbitro es el señor Augusto Menéndez, que ya está listo, árbitro de primera división, ha estado en muchos partidos. Va esperando la autorización del juez de línea que está en el sector, en el arco sur. En el arco sur también va coordinando con el cuarto hombre
para poder dar a conocer este compromiso. Vamos a repetir la terna respectiva. Árbitro principal, Augusto Menéndez. Primer asistente, Abel Núñez. Segundo, Heisdel Flores. Cuarto oficial, Gregorio Carrasco. Ya va quedando todo listo. Vamos a esperar que el juez de línea que está en el detrás del arco sur pueda regresar a su ubicación al sector occidente para poder comenzar. El público sigue llegando. Hay una regular asistencia. Este es como un apoyo al equipo, como un homenaje por su buena campaña que hizo durante esta temporada, ganando todos los partidos locales, solo un empate. En el Estadio Los Chancas, solo un empate frente a Alianza Universidad. Bueno, ha perdido solo 5 partidos que perdió en Nazca, en Lima, en Otusco, en Cutervo. Partidos también que no logró superar en aquellos partidos. Bien, amigos, vamos ya con los últimos detalles, siendo ya las 3 de la tarde, vamos a ser exactamente en la hora. 3 de la tarde con 2 minutos de retraso. Va a comenzar el partido. Adelante, Alex. Ahí el pitazo inicial de Augusto Menéndez, señoras y señores. Y frente a la mirada de todos, comenzó el match. Aquí en Los Chancas de Andahuaylas. Cambo, el africano, va a comenzar a tocar la pelota del conjunto blanco, el Piratas. Van por el medio, para el conjunto blanco, es el número 5. Ahí Peralta arriba, el servicio en profundidad cuando asisten al árbitro principal, Abel Núñez, el asistente 1, ha dicho que este jugador estaba en posición adelantada. A los muchachos, ¿cómo hacemos? ¿Estilo tele o radio? ¿Qué dirán? Radio. Solo tenemos audio, no tenemos imagen. Bien, Mircea de Vargas. Bien, amigos, primeros instantes del partido, una posición adelantada, una jugada rápida del equipo visitante, que el de línea del sector 7 levantaba el bande. Vamos a ver cómo se pone en los primeros minutos el compromiso para dar una lectura, cómo está diseñado y cómo están parados los dos equipos en la cancha. Informó Frecuencia Deportiva. Mircea, hay que resaltar de que hay un jugador de Andarapa, Joel Huachuilca, que está jugando desde el minuto inicial cuando cae el conjunto local del centro. El centro de Joel Martínez esperaba ahí. El jugador Ramos Luis se preparaba para tirar, pero el árbitro simplemente está indicando que es córner. Mircea Vargas. Jugada rápida, la proyección de Joel Martínez por derecha, ingresó casi hasta el área grande, un potente centro buscando a Ramos y Takeuchi que ingresaban por ese lugar, incluso Casquete, y parecía que le chocaba al número 44 del equipo Barreda. Vamos a ver de apellido. Juan Augusto Barreda, el número 44, que parece que le chocaba con la mano. No hemos logrado ver de nuestro punto de transmisión. Jugador de Los Chancas reclamaban. El árbitro indica tiro de esquina del sector de occidente con norte. Adelante, Alex. Lanzamiento de esquina que favorece el conjunto local. Fanáticas y fanáticos del fútbol. Va a pegar el colombiano. El señor Carlos López con el 11 en la espalda. El árbitro Augusto Menéndez da el pitazo, viene la pierna derecha, hay una jugada preparada con Cajete, devuelve la triangulación, viene al centro, ahora sí el primer palo. La pelota que queda pasando ahí hasta el otro lado. Intervención del Andarapino, Huachuilca, que deja pasar la pelota lateral. El primer contacto, va a jugar de mano, Huachuilca, deja la puesta finalmente. Un jugador que está indicado según el DT. Tiene que sacar Martínez, seguramente es un manejo táctico. Normalmente los marcadores sacan laterales, así es Joey Martínez. Joey Martínez, el chinchano que juega con Ramos. La tiene Martínez. Takeuchi, va Oshiro, sigue, lo están marcando con mucha fuerza. Quita la pelota el número 19, Ignacio Rey ahora. Piratas por el medio. La tiene Alba. Patrick, con la Federico Alba. Sigue Alba. La pelota ya está con el jugador número 14, este colchado que va por la izquierda, quita Casquete cuando se complicaba la vida en la salida. Piratas finalmente tuvo que salir Giancarlo Amanta para controlar esa pelota. Mircea de Vargas. Así el equipo de Piratas quería salir jugando bastante rápido, pero marcó muy bien. Rudy Palomino cerró en el medio campo el pase del equipo rival y luego Casquete tuvo que forzar para que el defensa se apoye con su arquero y pueda evitar el peligro. Recupera el equipo de Los Chancas. Ahí Dustin Rengifo que va quitando la pelota, la tiene Rudy Palomino en el servicio para la derecha del centro, el colombiano López demasiado pasado, muy lejos. Faltó
medir la distancia, pero se le perdonó a este jugador porque es un gran jugador. Así es, López es acostumbrado a hacer ese tipo de jugadas por derecha, intentó hacer el servicio para Ramos, pero salió un poquito muy fuerte y se perdió en saque de fondo. Estamos hablando gracias a la mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cocina techada, áreas verdes y salvamento de la mansión Casa Hotel, Avenida Perú 65, reservaciones al 2056-3 o al celular 983-668-864. Sigue el fútbol, vamos Alex. Bien, Universidad de Vargas, Gráfica Sondor, nuestro nuevo auspiciador a partir del día de hoy. Gracias, Jeremías, un gran saludo. Que va trabajando hoy también. Sí, ahí la tiene, Piratas, señoras y señores, con la pelota. Es el número 5. La tiene Peralta, Martín. Quita el conjunto local, los Chancas en el medio campo. Desde el fondo va jugando Gamara. Abre la jugada por la banda derecha. Ahí estaba cerca Bachubilco, pero primero Joe Martínez, el Chinchar que cruzó la línea del campo de juego para darle la pelota al colombiano. Carlos López, el servicio en profundidad. ¿Qué tal pase que metió arriba para Ramos? ¿Puede ser el primero o no? Prefiere aguantarse y está al borde del área grande. La tiene ahora López al servicio. Se abre un poco a la izquierda para el servicio. Casquete ya está en el área, pero se vuelven un poco. Retrocede, alejan la pelota del área de Piratas. La tiene Chávez, Axel, prendió la moto, se mete y con todo por la banda izquierda, puede sacar al centro. ¡Ah! Interviene bien Ignacio Rey y aleja el peligro por el momento. Sigue con la pelota del conjunto local. Los Chancas, el servicio que viene para López, puede perfilarse el servicio que viene para Oshiro. Este no puede. La pelota llegaba desacomodada para Oshiro que la reclama López. Bien, buena jugada inicialmente del jugador por el sector izquierdo de Chávez, quien se proyectó cuando va llegando también Ángel. Vamos a ver si nos apoya. Así es, cuando Chávez se metió por izquierda, como acostumbra a su juego, en diagonal ingresó, hizo el centro, pero muy arrastrón, no fue elevado para buscar la ubicación de Ramos y de Oshiro Takeuchi, que estaban esperando el centro, vino muy rasante y la defensa pudo evitar. Sigue el fútbol, tiempo de juego ya 5 minutos. Adelante, Alex. 5 minutos de este primer tiempo y todavía no hay goles. Fanáticas y fanáticos con la pelota, el 14 Colchado, cargas Piratas. Peligro en el área de los Chancas de zurda del Jos Prueba. Este jugador, ¿qué número lleva en la espalda? Mirce Vargas. Vamos a identificar, ataca el equipo de los Chancas. Cuando responde inmediatamente el conjunto local, ahora viene la carga, puede ser el primero, se mete al área, está López, tira al centro. Autor y último. Conjunto local que al final ha sido un autogol. Oshiro tenía delante de su pie, no pudo empujarlo. Y el defensor Barrera en sofá de rechazar la termina metiendo en su arco. De esta forma el conjunto local se pone 1-0 arriba. Mirce de Vargas. A los 6 minutos un contragolpe bastante rápido, un pase en profundidad para la velocidad del jugador López, que ingresó con todo, nadie pudo alcanzarlo ni marcarlo y se metió casi hasta el borde del área chica, hizo un centro fuerte buscando a Ramos, buscando a Takeuchi y en su afán de rechazar Barrera anotó en su propio arco, chocó en la pierna y se metió lentamente, convirtiendo el primer tanto a los 6 minutos del primer tiempo. 1 para los Chancas, 6-0 para Pirata, informó. Frecuencia Deportiva y Gráfica Sondor. Aquel quien se agarra la cabeza y se arrepiente es Oshiro, era su gol. La pelota pasa por su pie y no puede. Reacciona tarde, la velocidad de la pelota le gana y el jugador que venía a su costado, el defensor Barrera, la termina metiendo en su propio arco. Y de esta forma termina perdiendo por el momento el conjunto Piratas por el momento 1-0 abajo. Mirce de Vargas. Así es, primer gol que llegó rápido, eso va a dar cierta confianza, va a jugar con calma. Veremos cómo hace el equipo de Piratas si sale, reacciona después de este gol para buscar el empate y eso generará más espacios para que el equipo pueda jugar con rapidez, aprovechando la localidad y la altura y la velocidad de sus jugadores. Gracias también a Farmacia Cristo Rey, que los espera en la avenida Andahuayla 270. Teléfono 983-6689. Gracias a Ferretería Gutiérrez, artículos de ferretería Calaminas, tubos Papco para agua y desagüe. Los espera en la avenida Andahuayla 140, Ferretería Gutiérrez, celular WhatsApp 939-342868. Sigue el fútbol, informó. Frecuencia Deportiva y Gráfica Sondor. Un gran saludo para el señor padre, acaba de llegar también, últimamente asiste bastante al estadio. Ahí está el señor José Amadou Guamán Mondalgo,
Y antes de olvidarme también, a saludo para todos los de Agrobanco, de los amigos Carlos Juárez, el ingeniero Carlos Juárez, el ingeniero Dani Gómez y nuestra querida amiga también Rocío, y todos los integrantes, los profesionales que trabajan y que laboran en Agrobanco. Gracias por estar con nosotros. Por el momento lo tienen los Chancas. La pelota, Bastín, Ringifo, Rudy, la tiró, ¿qué tal? Derecha que venía para Carlos López, pero la pelota no llega a su destino, corta muy bien a Peralta. La tiene el 13 ahora, Quevedo. Para Piratas, el zurdo, buen cambio también, espectacular, respondía ahí Lozano, Rivatina. La tiene ahora el número 15, Paredes Renzo, es zurdo, el chato, el más petizo del partido. ¿Quién es Palomino? Casi creo que van por ahí. Con Rudy, sí. Dustin también. El africano Jeremy Cambou, que juega como central, el número 6, la tiró arriba buscando a sus compañeros. Quevedo, la pelota arriba, tiene que apurarse ahí. Guachuilca, no te confíes, pero hábil a este jugador. Después de perder se recuperó, la tiene ahora Joe, que la rompe con todo. Arriba buscado al Coloshiro, está muy cerca también López, pero primero los defensores del conjunto blanco. Piratas, otra vez con la pelota en el medio. La tiene Quevedo, Pablo. Juega atrás por su compañero, Colchado, Luis Franco, Cambou, Colchado. Tocan y tocan los de Pirata. La tiene Colchado en el medio. Línea central tiene dominio el conjunto blanco. Tiene al sur, es el número 8, Alba, Patrick. Quevedo, Colchado. Va dominando ahí Alba, Patrick, las tiene Quevedo, otra vez el zurdo, mueve la pelota atrás, tiene que resetear el fútbol del conjunto de Piratas. Cambou, desde el fondo, no encuentran espacio, está bien ubicado los marcadores en el medio campo del conjunto local que gana este partido por 1-0 por el momento. Por la derecha ahora va saliendo, si no me equivoco, Matías Sevena con el 22 para la pelota que venía hasta el otro lado, pero no le entienden la jugada. Salida, lateral para el conjunto local. Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey, depósitos, retiros, transferencias, consulta de saldo, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicios, luz, celulares, teléfonos, pago universidades y a muchísimas empresas. Atención todos los días. Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey en la avenida Andahuayla 270 frente al Parque Argueda. Hacia el fútbol. Con el esférico está el conjunto local, los Chancas, que gana este partido por 1-0. Señoras y señores, con el estadio ahí fresco, nublado, no, a comparación de otros días no hay mucha presencia de sol. Apenas se ve el Astro Rey y el Rubio. La pelota se perdió, el saque de fondo que corresponde al conjunto blanco del Pirata. Mircea de Vargas. Tortas Rodas ofrece tortas para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower, fiesta, promoción y para cualquier ocasión. Pasteles y bocaditos dulces y salados, cafetería, juguería y mucho más. Tortas Rodas, Avenida Martín 281, planta principal, Avenida Pedro Casafranca 120, pedidos al 988 41 52 41. Informó Frecuencia Deportiva y Gráfica Sondor. Jugada Gráfica Sondor que va por el costado izquierdo, recupera la pelota, Pirata FC. Señoras y señores, balón arriba, buscando al delantero Lozano Tine y también está Pablo Quevedo. Pero no le entendieron la jugada y está completamente solo desde el fondo, saliendo Sotillo, quien viste completamente de celeste hoy día. Señoras y señores, con el conjunto local. La pelota, Joey Martínez por la derecha. López Carlos, el colombiano, mueve la pelota con la 11 de espalda, se mete hacia el centro, va a buscar con quién juega, finalmente la tiró para Casquete, triangula bien con Ramos, le cierran el pase cuando se perfilaba por meterse hacia el arco. Y el arquero Giancarlo Guamanta termina controlando el esférico. Buenas tardes, Chocho, se integra a nuestro equipo de trabajo. Bienvenido, Chocho Mix. Buenas tardes, muchas gracias. Mecánica de Motos Romero, venta de motos CB King, servicio técnico y venta de repuestos originales para toda marca de motos. Bayat, TBS, motocargas y motos lineales. Mecánica de Motos Romero está en Avenida Los Álamos 143, Coñespuquio, Andahuaylas, teléfono y WhatsApp 983-94-6887. Informó Frecuencia Deportiva y Gráfica Sondor. Balón por la izquierda. Tiene conjunto de Pirata FC. Este es 14 Colchado. Mete al centro. Pasado. Llega ahí el jugador Tingo Sano. Demasiado pasado a la pelota. Y el balón se perdió el saque de fondo. Iba a sacar Sotillo y formó. Rectificaciones de Huancaray, Alfredo Pariona. Rectificación de motores, monobloc, culatas, cigüeñal, prensa, hidráulica, soldadura, aluminio y culatas motos. Venta de repuestos de rectificaciones de Huancaray. Está en Avenida Sesquicentenario 130 Curibamba. Celular 983 66 19 56.
Ahí se iba con todo. Martínez por la derecha ingresó bien hasta el área, pero en su remate le salió un disparo completamente desviado. Mirza de Vargas. Así es, exactamente al minuto 13 tuvo una posibilidad. Joey Martínez, marcador derecho que había ingresado hasta el área grande, intentó hacer el disparo hacia el arco, pero salió totalmente desviado. Le falta un poquito de técnica, un poquito de tranquilidad, serenidad y poder hacer un mejor servicio. Saque de fondo para el equipo visitante. Informó Muebles Alba. Salida de portería Muebles Alba. En el medio. Va recibiendo, va teniendo la pelota el conjunto de Pirata FC por la banda derecha. Corre el número 44, Juan Augusto Barrera, el autor del autogol. Intentaba salir por la banda derecha Pirata FC, pero no puede. El balón se pierde al lateral que corresponde al conjunto de los Chancas, que gana el partido por 1-0. Informó Amigo oyente, hombre de negocios, inversionista, anuncia en Frecuencia Deportiva por Radio Andahuayla 106.5 FM y en redes sociales. Anunciando con nosotros mejorará tus ventas. Recuerda que la publicidad no es un gasto, es una inversión. La radio y las redes sociales están más cerca de la gente. Mayores informes al 983-668909, Avenida Andahuayla 270. Ahí saliendo muy bien desde el fondo el Andera Pino Guachuelga. Jugó con Ramos con López, que se mete por la banda derecha con base de velocidad, habilidad, pero se de los Chancas, señoras y señores, el centro como siempre de López. Qué gran centro, los 14 minutos. Por la banda izquierda apareció Ramos, bien ubicado. Y de esta forma convierte el segundo Mirza de Vargas. 14 minutos del primer tiempo, una jugada ya característica del equipo de los Chancas, siempre salir por derecha, aprovechando la velocidad, la técnica y la visión de juego y la calidad que tiene este jugador López colombiano. Un centro pasado buscando, ya sabe qué hacer Alejandro Ramos cuando juega López por derecha, tiene que ubicarse en la mejor posición, evitar la posición adelantada y de cabeza con mucha fuerza. Sin marca, anota el segundo tanto para el equipo de los Chancas. 2 para los Chancas, 0 para Pirata, minuto 14, informó Gráfica Sondor y Muebles Alba. Otra carga rápidamente ahí. Balón que viene largo para López. Va, que intentará descontar a su marcador. Ahí está. ¿Quién está con él? Creo que es Colchado. Colchado versus López. Señoras y señores, Goshiro que toca para Casquete. Se complica ahí la vida. Piratas FC para salir hacia el fondo. La tiene Piratas FC. Ahí Axel Chávez que recupera, puede sacar el disparo de izquierda. ¿Qué tal? Zurdazo que sacó Axel Chávez y el balón pasa cerca del arco que defiende Giancarlo Manta. Mirza de Vargas. Así es, el equipo después del segundo gol ha seguido buscando más goles. Creo que el equipo tiene que hacer la mayor cantidad de goles para terminar con toda la confianza y esperar 13 días para recuperarse y esperar a los clasificados en la semifinal, ya que el equipo jugará con el ganador de la llave entre Santos de Nazca, con el ganador con Comerciante Fútbol Club de Iquitos. Hay que esperar con calma, recuperar lesionados y seguir trabajando porque estamos bastante cerca de la posibilidad de la Liga 1. Informo Frecuencia Deportiva por Radio Andahuayla 106.5. Balón que se pierde lateral que favorece a Piratas FC. Y formó La Mansión Casa Hotel. Cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de eventos. La Mansión Casa Hotel está en Avenida Perú 665. Reservaciones al 083 20 56 13. Celular WhatsApp 983 66 88 64. la voz que vende Chotomix. Gracias por estar con nosotros. Ahí arriba la pelota por elevación, saltaba, ganaba con la cabeza Casquete, que era sentido, pero el árbitro Augusto Méndez dijo que siga jugando. Viene el conjunto local por la banda derecha, balón que viene hacia López, deja pasar el engaño, la pelota finalmente con Martínez, la tiene Martínez, Rudy, el Inca que juega para los Chancas. Pide que se dé adelante Huachuilca, que está un poco retrasado, cambia de orientación para Axel Chávez. La pelota que con cierta complicación gana Axel Chávez por la banda izquierda, sigue con el balón, agarró el lance y va a la carga, viene al centro, está por este lado completamente, solo López puede sacar al centro, viene ahí para Casquete.
Estaba solo Casqueta ahí en el punto penal. Pateó de derecha, pero no fue efectivo la dirección. Milcia de Vargas. Clarísima oportunidad que a los 18 minutos pierde Abel Casquet. Un pase muy bueno de César Augusto López por derecha, rasante. No tuvo la técnica, creo que se le puso muy debajo la pelota y la pelota se elevó, perdiendo una clarísima oportunidad. El equipo juega con tranquilidad, con calma. Creo que se ven más goles en este partido, informó. Frecuencia Deportiva, Muebles Alba y Gráficas Sondoro. Balón en el medio. Piratas FC intenta tener la pelota por intermedio de Patrick Alba, que lo termina echando a la tabla. Y formó. Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tratador y mucho más. Al mejor precio, atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andahuaylina. Gracias por su preferencia, le dice Farmacia Cristo Rey, que está ubicado en Avenida Andahuayla 270, teléfono 983-668909. La tiene López, la metió arriba para que vaya Joe Martínez a base de velocidad, intenta la pelea ahí, pero Peralta impone autoridad y el árbitro Menéndez ha dicho que este tiro libre corresponde al conjunto blanco a Pirata FC. Milcia de Vargas. Vamos con algunos saludos de nuestros seguidores con André Vargas. Vamos a los saludos que nos van enviando a nuestra página de Facebook. Sí, acá aprovechamos para saludar a los seguidores en Facebook. Ahí tenemos el comentario de John Ramírez Castillo, que dice: saludos Milciades, gracias por transmitir el partido. Sergio Casanca me dice: este año es nuestro año, con fe, paso a paso, rumbo a primera. También tenemos el saludo de Kevin Cárdenas, que nos dice: arriba los chancas, camino a la profesional. Adelante, Alex. Gracias, André Vargas. Ahí va a sacar el lateral a Piratas FC desde el sector de Occidente con Matías Seven. Arriba recibe Tim Lozano. La tiene el zurdo. Descuenta 1-2. Devuelve para Matías Seven. El servicio que venía para el zurdo. Paredes Renzo, que no puede con la pelota lateral que favorece el conjunto local. Vamos con el tiempo. Y marcador Milcia de Vargas Mora. Cortesía de la mansión Casa Hotel, Avenida Perú, 665, reservaciones 983-668864. Gracias a Farmacia Cristo Rey. Avenida Hoy las 12:30, tiempo de juego, Estadio Los Chancas 20 minutos del primer tiempo del marcador. 2 para Los Chancas, 0 para Pirata Fútbol Club, informó. Frecuencia Deportiva, Gráfica Sondor y Muebles Alba. Balón que viene ahí a favor del Piratas, que intentaba llegar. La cancha está mojada por allá, ¿no? Así hace rato que salta agua por ese lado cuando Axel Chávez prendió la moto, avanza, va por el costado izquierdo demasiado largo. Ahí Casquete esperaba una pelota, le tiraron un río. Milcia de Vargas. Así es, estaba esperando para poder dar el pase y evitar la posición adelantada. Chávez se le fue muy fuerte el pase porque Casquete ya estaba proyectándose por el sector izquierdo. Chávez tiene que tener un poquito más de calma, es muy técnico, muy rápido, muy veloz, pero siempre tiene que tener un mejor servicio, no equivocarse en el pase y buscar siempre la pared para seguir a velocidad y entrar en diagonal y también, ¿por qué no buscar el arco del equipo rival? Informó. Gráfica Sondor, Muebles Alba y Radio Andahuayla 106.5 cuando apita el árbitro Menéndez. Ha indicado lanzamiento libre que favorece el conjunto blanco. Y formó. Ferretería Gutiérrez, artículos de ferretería, calaminas, clavos, tubos, pasco para agua y desagüe, cables eléctricos, inodoros, tébol, pintura de todas marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistema de riego, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez está en Avenida Andahuayla 140. Balón con Piratas FC por el costado derecho. Matías Seven. La tiene Matías. Espera el jugador Renzo Paredes. Devolve ahí Paredes para Seven. Marca bien el conjunto local. Alba participa también en la jugada. Este es Colchado, el número 14 zurdo. El lateral del punto izquierdo. Jugando con Peralta. Otra vez Colchado. Buena triangulación. Viene el centro de Colchado. Viene el centro. ¡Ah! Esperaba ahí el jugador 19 Rey, casi la conecta, la pelota se fue arriba. Milcia de Vargas. Así es, un centro para el jugador Rey, quien intentó hacer en primera el disparo, pero la pelota salió totalmente desviado fuera del arco al saque fondo. Sigue el fútbol, lo tiene Rengifo para el equipo andahuaylino que está jugando de titular desde el partido anterior. Informó. Efecto, informó Gráfica Sondor, la tiene Dustin. Este para Palomino, el Inga. La tiene López, el colombiano, tiene el centro para Ramos cuando la posiciona, pero ya está indicada por el asistente número 2.
Jace de los Flores, Milcia de Vargas. Así se estaba ya adelantado en ese centro. Hay que también destacar que el público, a pesar que es un día de trabajo y ser un poco más temprano la hora, porque 3 de la tarde empezó, sigue llegando y se ha aumentado la cantidad de población o de asistentes al estadio. Vemos en la tribuna de Occidente ya casi el 50%, Norte también una muy buena cantidad y ni hablar en el sector de Oriente. Sigue el fútbol. Perfecto, Milcia de Vargas. Ramos va por la izquierda, alcanzó la pelota, sí, lo tiene ahí, puede sacar al centro, a ver si se viene el tercero, el centro que viene ahí con cierta parábola para López de evolución, Orlando Martínez del centro. Chancas de Andahuaylas, y otra vez se hace presente el marcador el colombiano Carlos López. La metió un sombrero López y adentro parece que Ollero ya toca adentro ya, porque el gol, a lo que percibo, fue de López, que tal sombrero mexicano que dio por encima de Guamanta y convierte de esta forma el tercero, el C de Vargas. A los 23 minutos, una jugada muy parecida. El equipo se hace fuerte por el sector derecho. Parece que el entrenador de Pirata no se ha percatado que la fuerza ofensiva del equipo andalino es López por derecha, Martínez y permanentemente con Ramos. Takeuchi, una falta bastante fuerte contra Ramos. En esta jugada, un pase para el jugador López que hace el sombrero, lo saca al arquero con la jugada y ya cuando estaba casi en la línea aparece Takeuchi, o si Takeuchi anotando el gol, pero gran jugada del jugador López, que es el que mayor regularidad ha mantenido durante todo el año. ¿Cómo viste la jugada, André? Sí, era un pase largo al fondo, al lado izquierdo, y que Ramos alcanza, parecía que no llegaba al alcance, termina sacando un centro pasadísimo. La recibe López y hace una pared muy buena, me parece, con Regifo, se la devuelve muy bien y la pincha casi desde el borde del área chica, la pincha el arquero, intenta llegar, no llega y hay una duda, no sé si es gol de López o Shiro Takeuchi la termina empujando antes de que ingrese al largo. Ahí vamos a confirmar, en el medio tiempo vamos a confirmar con el árbitro a quién le dio el gol. El VAR. El VAR, así es. Seguimos con Chocho. Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey, depósitos, retiros, transferencias, consulta de saldos, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicios, luz, celulares, teléfonos, pago a universidades e institutos, a empresas. Atención todos los días de 7 de la mañana a 9:30 de la noche. Agente Interbank Farmacia Cristo Rey, siempre contamos con saldo para depósito y retiros. Avenida Andahuaylas 270, Farmacia Cristo Rey, frente al Parque Arguedas. Lanzamiento libre, Muebles Alba, casquete el ecuatoriano frente a la pelota, será un lanzamisil. Un bazucazo, una lanzagranada, jugada, prepara el laboratorio, tiene Ramos, viene la pelota y ras del piso, pero lo intercepta muy bien los defensores de Piratas FC. Balón en medio, se le va la pelota a Rey, no puede, se le escurrió la pelota, tiene Rudy Palomino de ese fondo, la metió con comba, a la derecha, para Joey Martínez, que cruza la línea central del campo de juego, la tiene ahora el colombiano Carlos López, Ignacio con el balón, Oshiro. López otra vez de zurda con la coja, la metió para Casquete, la pechea, la controla la pelota, la tiene Rudy ahora para apoyar la jugada de evolución, toca con Rudy por la izquierda, la tiene Axel, el centro que viene hacia el arco y lo controla el arquero Giancarlo Manta. Informó. Mucha atención que se vende un lote de terreno de 200 metros cuadrados en la sexta cuadra de Avenida Perú, cerca de la mansión Casa Hotel, de 10 metros cuadrados frente y 20 metros de fondo. Mayores informes 983-6688-92. Todos los muebles que quieras en Melamine, con acabados en cuarzo y granito y con diseños personalizados, lo encuentras en Muebles Alba y con los descuentos necesarios también. Muebles Alba. La tiene el 5 por la banda izquierda, Peralta, Juan Martín va con la pelota derecha por prueba de lejos, el arquero Sotillo, que lo ve pasar y el saque de fondo para el conjunto local. Informó. Muebles Alba, la elegancia, comodidad y diseño personalizado lo encuentras en Muebles Alba. Somos fabricantes de muebles de melamina, implementos, cocinas con acabados en cuarzo, granito y mármol. En Andahuaylas estamos en la avenida Lázaro Carrillo 665 frente a la piscina municipal de Andahuaylas. Local principal, avenida Lázaro Carrillo 131 en Talavera, avenida 28 de julio 130. Síguenos en Facebook como Muebles Alba y Andahuaylas. Muebles Alba, pensando en tu comodidad. Hombre caído, Casquete, ¿qué pasó ahí, Mesía de Vargas? No pude percatarme. Ahí va reincorporándose el ecuatoriano Abel Casquete.
infracción que lo comete al ecuatoriano. Lanzamiento libre que rápidamente cobró Joel Huachuilca, que cruzó la central del campo de juego. Recibe Dustin Rengifo en el medio campo. La tiene Joel Huachuilca. Este es el colombiano, el jugador López, Carlos Ignacio López Oshiro, que se complica la vida, no puede con el balón y ha sido un problema permanente con este jugador a lo largo del campeonato. Le falta un poco de imán ahí en su control. Pite el árbitro. Y es falta a favor de Pirata FC. Informó. Gráfica Sondor, elaboramos gigantografías, letreros luminosos, viniles, adhesivos, fotocheck en PVC, volantes, tarjetas personales, recibos, comandas, cartas para restaurante, empastado, lapiceros y tazas publicitarias. Y toda publicidad para tu negocio. Ubicamos en el Juan Antonio Telles, 228, Andahuayla, frente a la ex cooperativa San Pedro. Solicita tu cotización al 983-075-009. Gráfica Sondor, tu satisfacción es nuestro compromiso. Se puso un cambio, Alex. Ingresó León en reemplazo de Colchado. En efecto, sí. Gráfica Sondor, gracias por estar con nosotros. Nuestro auspiciador nuevo que se incorpora a partir del día de hoy con Jeremías ahí en la tienda. Todas las impresiones que tú quieras en Gráfica Sondor. Un saludo para todos los que laboran ahí. Todos los ploteos, los dibujos, las caricaturas, todo lo que quieras. Ahí son, los muchos son, y la tienda es multifacética. Lateral que favorece el conjunto local que gana este partido. Vamos con la voz oficial a tiempo. Y marcador, Mircea de Vargas Zamora. Tiempo de juego, Estadio Los Chancas, gracias a la mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones 983-668-864. También gracias a Farmacia Cristo Rey, Andahuayla 270. Tiempo de juego en el Estadio Los Chancas, 30 minutos del primer tiempo. El marcador, 3 para Los Chancas, 0 para Pirata. Informó Muebles Alba, vaya, aplica la bicicleta el colombiano López Villarruti, que se metía por el medio. Ahora Ramos choca la pelota en la mano de un defensor. La gente reclama, todos reclaman. El árbitro Méndez dice que no es mano. Piratas FC sale el fondo. La tiene Patrick Alba. Va tocando con su compañero Barrera. Patrick Alba está esperando Quevedo. Prefiere jugar con este jugador recién ingresado. Creo que Franco León. Sí, en afecto Franco. La tiene Quevedo. Este es Alba. Patrick va a cruzar la línea central del campo de juego. El conjunto blanco que pierde este partido por 3-0 por el momento. El africano Cambou. Este es el 4. Franco León. Zurdo. Al ver que el jugador, el que se retiró, Colchado 14, estaba constantemente superado o estaba sentido. Parece que el cambio fue porque por ese lado el colombiano López está destrozándolo. Cuando cae el conjunto local, este es Joe Martínez, que se va a toda velocidad de servicio a la derecha para López. El colombiano puede sacar el disparo, tira, centro. Se bate Cambou, aleja el peligro, el cabezazo. Viene todavía la pelota en el área. Saca la pelota Cambou. Después que Giancarlo Guamanta había sido vencido después de un fuerte disparo de Yoshiro Takeuchi. Mircea de Vargas. Está sentido uno de los jugadores que le cayó, creo que con mucha fuerza, el disparo con un cañonazo de la pelota. Y el árbitro paralizó y está llamando a los asistentes del cuerpo médico para que lo pueda respaldar. Mientras vamos con André Vargas. Adelante, André. Sí, a ver, aprovechando que la jugada está paralizada, que hay un jugador tendido en campo, comentar un poco que yo no creo que Colchado sea el único culpable de que Chancas esté destruyendo esa banda. El jugador número 13 es el volante de ofensiva 13 en Pirata. Se le nota ya cansado, está con las manos en las rodillas, manos en la cintura. Él nunca baja, lo deja solo al 4 y Joe Martínez es un jugador que se proyecta mucho y hacen el 2 contra 1 al defensa por la banda izquierda de Piratas. Entonces, si es que el 13 no apoya a su compañero, que es Quevedo, me parece que Quevedo no baja a apoyar, Joe Martínez y Carlos López van a continuar haciendo el 2-1 a la defensa pirata y complicándolos bastante por ese lado. Así cuando se va recuperando Matías Seven, el número 22, lo están atendiendo dentro del área. El equipo de los Chancas creo que ha empezado muy bien, sigue jugando igual, buscando más goles. El equipo visitante de todas maneras va a sentir un poco la altura, es un equipo que viene de la costa ya de Chiclayo y este partido de todas maneras va a sentir la diferencia de la altura. Además, la cancha es más grande, nuestro estadio está casi al límite extremo, lo permitido, y eso hace que los jugadores sientan más el tema del oxígeno y en el segundo tiempo será mayor. En breve estaremos
estaremos informando cómo están los partidos tanto en Huánuco como en Yacobamba, última fecha de la fase regular. Tiro de esquina a favor de los Chancas. En efecto, Mircea de Vargas Zamora va a pegar como siempre el colombiano López. Cuando el 22, Matías Seven, se va rengueando, está fuera del campo de juego. Se correrá el córner de esquina. Norte con occidente, toma distancia el colombiano, pide el árbitro otra vez Menéndez, que es lo que está indicando. Parece que está adelantando un poco el esférico del jugador de los Chancas. Este buen jugador, uno de los más talentosos del conjunto local, el colombiano Carlos López, viene al centro, primer palo mal. Tocaba, ¿no? Otro lanzamiento de esquina, informó. Representaciones y distribuciones González, distribuidor exclusivo de las mejores marcas, tuberías y accesorios Papco Guaín, Cerámicos San Lorenzo, tanques Rotaplas, grifería Inodoros Bainza, Italgrif, productos Chema, pegamentos para cerámicas Faxio, lavaderos Reco, planchas Drywall. Estamos ubicados en Sesquicentenario 238 Andahuaylas, pedidos a 983601900, compra original. Conjunto local, es el cuarto, lo hace Oshiro Takeuchi. Disculpa, Chocho, estabas en plena publicidad, pero apareció el gol y tuve que gritarlo. Es el cuarto para el conjunto local, Mircea de Vargas. Minuto 34, se ejecuta un tiro de esquina, la pelota queda picando hacia el sector de oriente. Aparece muy bien Joé Martínez, llega la pelota al ver a sus compañeros que estaban apoyando para esperar el centro. Viene un centro pasado al segundo palo y solo Oshiro Takeuchi anota el cuarto tanto para el equipo andaurino. 4 para los Chancas, 0 para Pirata, minuto 34. Info. Gráfica Sondor, Mueve Salva y Radio Andahuayla 106.5. Ahí, a pesar que Matías Seven está ya lesionado, parece que no hay recambio. Lo tienen ahí dentro de la cancha. Precisamente va a la marca a él. Cajete ahora viene con el centro mordido. Intercepta muy bien Barrera. El autor del primer gol, autogol. La hizo en su propia portería. Marca con mucha fuerza Cajete. Ahí la tiene el jugador Peralta. Y sale por la derecha Seven, Matías, rengueando el 22. Arriba la pusieron para Rey. Intentaba devolver de cabeza para Paredes. Renzo estaba demasiado lejos. Balón lateral. Informó. Mecánica de motos Romero, venta de motos TBS, Inc, servicio técnico y venta de repuestos originales para toda marca de motos. Bayat, TBC, motocargas y motos lineales. Mecánica de motos Romero, está en Avenida Los Álamos 143, Coñespuquio, Andahuaylas. Mecánica de motos Romero. Cuando hay un jugador tendido en el campo, aprovechamos para leer un poco a la gente que nos escribe por Facebook. Jorge Vladimir nos dice: ¿qué pasa? ¿Por qué ponen 4 goles si van solamente 2? Hay que recordarle a la gente que la información que está saliendo en las páginas estadísticas, como por ejemplo resultados.com, no está siendo correcta. No está actualizada. Ellos siguen marcando que va 3-0, pero el partido ya está 4-0. Estamos acá en el estadio, en vivo y en directo. Yo no miento, señores, yo no miento. Así es, amigos, estamos en vivo, estamos desde la cabina de Frecuencia Deportiva, viendo el partido en vivo y en directo desde el estadio Los Chancas. Informó. Frecuencia Deportiva cuando carga Joe Martínez. Hay que aclarar que nosotros estamos en vivo y los otros que están leyendo están muertos. No, están muertos. Informó. Rectificaciones Huancaray de Alfredo Pariona. Rectificación de motores, monobloc, culatas, cigüeñal, prensa hidráulica, soldadura, aluminio y culatas de motos. Venta de repuestos, rectificaciones Huancaray. Está en Avenida Sesquicentenario 130, Cuibamba. Celular 983-6619-56. Va dominando la pelota del conjunto local. Este es Axel Chávez. Viene al centro para Ramos. De cabeza. Complemento así. ¡No! Posición adelantada. Todo el nudo de la garganta. Levantaba el bandín. Sí, el asistente 2. Jace Dels Flores y lo anulan a Oshiro. Milciades. Se había disparado Ramos de cabeza y desviaba el arquero que no lograba agarrar. Estuvo atento Oshiro Takeuchi con el 18, pero ya estaba adelantado. Fue de línea que está en mejor ubicación. Levantó el banderín y anuló el quinto gol del equipo. 37 minutos del partido. Sigue ganando los Chancas 4-0. A lo que recuerdo es el marcador más cómodo que tenemos y más abultado en el primer tiempo, ¿no? Sí, en efecto. La pelota que se pierde, lateral que favorece el conjunto local. Informó.
Amigo oyente, hombre de negocios, inversionista, anuncia en Frecuencia Deportiva por Radio Andahuaylas 106.5 FM y en redes sociales. Anunciando con nosotros mejorará tus ventas. Recuerda que la publicidad no es un gasto, es una inversión. La radio y las redes sociales están más cerca de la gente. Mayores informes al 983668909. Ahí Joe Martínez, todo el equipo se va a la carga del conjunto. Los Chancas buscando al quinto, viene los centros, choca ahí en el cuerpo de un marcador. Sigue completo López, el colombiano. En el medio. Ahora lo va a tener Palomino, la tiene Palomino, balón por la izquierda, Axel Chávez va a sacar el disparo, ¡oh! Y la pelota choca en un rival y se pierde el córner. Y no formó. La mansión Casa Hotel, cómodas, amplias, elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera, fachada, áreas verdes y salón de eventos. La mansión Casa Hotel está en Avenida Perú 665, reservaciones al 0810-2056-13. La tiene Basti. Rengifo a los 39 minutos de esta parte inicial, señoras y señores. Recibe la pelota y la metió con combo calculando. Y de esta forma comienza el quinto. Messi de Vargas. Así es, al minuto 39, un tiro de esquina que le viene la pelota a Dustin Rengifo, quien se acomoda casi en la esquina del área grande, lo ve un poquito salido el arquero, un tiro preciso, bien dirigido a la mano izquierda, parte alta del segundo palo, anotando el quinto gol al minuto 39, gol de Rengifo, 5 para Ochanca, 0 para Piratas. Se vienen más goles. Ahí tiene a Rey, marca Huachuica, marca Leander Apino con mucha fuerza. Rey también que empuja con toda la pelota, finalmente se pierde el córner a favor de Piratas FC, que buscará el de Leonoro. Y formó. Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más. Al mejor precio, atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario incluido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andahuelina. Gracias por su preferencia, le dice Farmacia Cristo Rey, que está en Andahuaylas 270, teléfono 983-6689-09. Vamos, Alex, tiro esquina. Acá me indican que Pirata está bloqueado para las apuestas, así que señores, no apuesten por Pirata. Van a perder su dinero. Está bloqueado, ¿no? La tiene Quevedo, zurda para Pirata FC, viene al centro, pone los puños, la mano ahí, Sotillo, y aleja el tiro por el momento. Recupera la pelota Piratas, la tiene Quevedo, meterá al centro, de zurda, ¡ah! Se bate ahí Viena, Rudy Palomino, le dejaron frito la cabeza, Rudy, se agarra la cabeza como siempre, Axel, pidió la moto, se va a la carga, puede ser el sexto, sigue Axel Chávez, hace una de más, se cae, el árbitro dice que no hay falta, tenía que soltar antes, era un contragolpe que podía convertirse en el sexto, Messi de Vargas. Así es, Axel Chávez salió desde su campo con toda la posibilidad de anotar el sexto tanto, pero hizo una más, tenía que hacer el servicio a López, que esperaba por derecha, intentó superar su marcador, le vino la falta bastante fuerte que el árbitro no cobró y recuperó el equipo de Pirata. Hay que seguir buscando más goles, porque también esto permitirá que Ramos podría intentar alcanzar a Matías en la tabla de goleadores, informó. Frecuencia Deportiva, Gráfica Sondor, Muebles Alba, en el medio, la tiene Dustin Rengifo, el autor del último tanto, la tiene ahora el colombiano López, va entrando por el costado derecho, intenta el descuento, balón al medio, este casquete se cae, el árbitro dice que no es falta. ¿Era falta o el árbitro se lo está comiendo? Era falta clarísima delante del árbitro que no cobra porque ya Casquete había tenido la pelota, llegó primero, se dio un autopase, pero le fue a las piernas el defensa de Pirata y el árbitro no cobró absolutamente nada. Sigue el fútbol. Jugada, Muebles Alba, todos los muebles que tú quieras en Melamine. Y en acabados en cuarzo y granito, con diseños personalizados. Lo encuentras en Muebles Alba y con los descuentos también necesarios. Muebles Alba. Saludos para Michael que nos está escuchando el partido, el gerente general de Muebles Alba. Sale desde el fondo, Giancarlo Amanta, el cuidapalos de Piratas FC. En el medio va dominando el conjunto blanco con Peralta. FC con el balón. Paredes, Renzo, uno de los más chatos del partido. El 8, este es Alba. Patrick Alba con la pelota.
busca con quién jugar. Mira el panorama, a ver qué sale esta jugada. El del número 8 se demora, pone pausa al fútbol. Anticipa muy bien a Rudy Palomino. Tocó para Ramos, para Casquete, va por la banda izquierda. Puede ser el gol de Rudy. Viene el centro, pero Shiro va a sacar. Tiro. ¡Gol! Gol del conjunto local, señoras y señores. Rudy Palomino tocó a la derecha para que llegue Oshiro y convierte de esta forma el sexto. Mircea de Vargas. Minuto 43, una jugada que recupera muy bien Rudy Palomino, se apoya en su compañero, le da el pase en pared, va hacia el otro sector y a verlo. Acompañada por derecha Oshiro Takeuchi, le viene el pase, el arquero ya salió, quedó en medio camino sin arquero. Oshiro Takeuchi anota el gol número 6 al minuto 43. 6 para los Chancas, 0 para Pirata y falta todo el segundo tiempo. Podría ser una goleada histórica en la Liga 2, informó. O sea que si vamos a este ritmo hacemos 10 o 12 goles. Podría ser. No está descartado. Sale la gente de Piratas desde el fondo, pero vamos a aprovechar. Informó. Ferretería Gutiérrez, artículos de ferretería, caminas, clavos, tubos, pasco para agua y desagüe, cables eléctricos, inodoros, trébol, pintura de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistema de riego, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez, está en Avenida Andahuayla 140, celular WhatsApp 939-3428-68. Informó. Sí, aprovechamos para saludar a la gente que nos escribe por Facebook. Dice Jaime Román, nos escribe: vamos Huachuvilca por nuestra tierra Andarapa. También tenemos el saludo de Juan Antonio Castañeda Rojas. Vamos Chancas a la Liga 1. Estoy al tanto del partido y mi familia, al ver el score, pensaron que se trataba de un partido de básquet. Acá la gente nos dice, Obed MBD pregunta: ¿es en serio este marcador? Y Alfredo Pérez le responde: claro, Pecha Parral, estamos ganando 6-0 ya. Seguimos, vamos con Alex. Ahí la pelota desde el fondo la rompe. Joey Martínez arriba buscando a Carlos López. Rechazaba a Piratas, pero recupera Rudy Palomino. Balón que viene para Carlos López, que descuenta su marcador. Espera el término centro. ¡Ah! Demasiado pasado. Faltó dirección ahí. Esperaba por el otro lado Casquete. Se equivocó. Cuando en estos momentos el árbitro Augusto Menéndez ha dicho que este primer tiempo ha terminado, señoras y señores, con el siguiente resultado parcial. Los Chancas 6. Piratas FC 0. Mircea de Vargas. Así es, amigos, ha terminado este primer tiempo con un marcador bastante abultado. 6 para el equipo de los Chancas, 0 para Pirata. Se viene el segundo tiempo, seguramente el profesor Basalar ya va a descansar algunos jugadores como López, de repente el mismo Oshiro Takeuchi. ¿Para qué? Para que ya puedan dar oportunidad a los otros jugadores y preparar el equipo. Tenemos tiempo suficiente de 13 días porque el partido de las semifinales comenzará el día 10 de octubre. 10 de octubre, partido de ida, y el partido de vuelta será el día sábado 14 en este estadio. El siguiente partido será el 14 de octubre, donde nos jugamos nuestro pase a la gran final. Cuando vemos a Huachuvilca que va acercándose, la tribuna de Oriente parece que va a regalar una algo a la hinchada. Así es, un polo o algo para los hinchas de Frecuencia Deportiva y sobre todo para los hinchas de Andarapa que están identificados con Joel Huachuvilca. Bien, vamos a ir a la peo comercial con calma, luego ya con los comentarios de este primer tiempo. Un partido bastante claro, contundente, triunfo demoledor del equipo de los Chancas en el primer tiempo. Creo que se vienen más goles en los segundos 45 minutos. Vamos con Chocho Mix. Informo. Agente Interbank, Farmacia Cristo Rey, depósitos, retiros, transferencias, consultas de saldos, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicios, luz, celulares, teléfonos, pago a universidades e institutos, a empresas. Atención todos los días de 7 de la mañana a 9:30 de la noche en Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey. Siempre contamos con saldo para depósito y retiros. Está en Avenida Andahuayla 270 en la Farmacia Cristo Rey, frente al Parque Arguedas. Mucha atención que se vende un de terreno de 200 metros cuadrados en la sexta cuadra de Avenida Perú, cerca a la mansión Casa Hotel. 10 metros de frente y 20 metros de fondo. Mayores informes al 983-6688-92. Tortas Rodas ofrece tortas para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower, fiestas de promoción
y para cualquier ocasión, pasteles y bocaditos, dulces y salados, cafetería, juguería y mucho más. Tortas Rodas está en Avenida Martinelli 281, planta principal, Avenida Pedro Casafranca 126. Pedidos al 988 41 52 41. Representaciones y distribuciones González, distribuidor exclusivo de las mejores marcas, tuberías y accesorios Pasco, Guavín, Cerámicos San Lorenzo, Tanques Rotoplas, Grifería e Inodoros Baimsa Iltagrif, Productos Chema, pigmentos para cerámicas Faxio, lavadores Record, planchas Drywall Volcán, pintura CPPQ, termas solares Ecology, ventas al por mayor y menor. Representaciones y distribuciones González está en Avenida Sesquicentenario 238 Atahuaylas. Pedidos al 983 60 1900 983 95 42 99. Compre original y garantice sus proyectos. Mecánica de motos Romero, venta de motos TBS King, servicio técnico y venta de repuestos originales para toda marca de motos, Bajaj, TBS, motocargas y motos lineales. Mecánica de motos Romero está en Avenida Los Álamos 143 Coñapuquio, Andahuaylas. Teléfono y WhatsApp 983 94 68 87. Rectificaciones Juan Caray de Alfredo Priona, rectificación de motores, monobloc, culatas, cigüeñal, prensa hidráulica, soldadura, aluminio y culatas de motos. Venta de repuestos, rectificaciones Juan Caray está en Avenida Sesquicentenario 130 Curibamba. Celular 983 66 19 56. Muebles Alba. La elegancia, comodidad y diseño personalizado lo encuentras en Muebles Alba. Somos fabricantes de muebles de melamina, implementos, cocinas con acabados en cuarzo, granito y mármol. En Andahuaylas estamos en Avenida Lázaro Carrillo 665 frente a la piscina municipal de Andahuaylas, local principal, y Avenida Lázaro Carrillo 131 en Talavera, Avenida 28 de Julio 130, celular 966 449-569. Síguenos en Facebook como Muebles Alba Andahuaylas. Muebles Alba, pensando en tu comodidad. Multiservicios Gráfica Sondor. Elaboramos gigantografías, letreros luminosos, viniles, adhesivos, fotocheck en PVC, volantes, tarjetas personales, recibos, comandas, cartas para restaurante, empastado, lapiceros y tazas publicitarias y toda publicidad para tu negocio. Ubícanos en el Quirón Juan Antonio Treyes 228 Andahuaylas, frente a la ex cooperativa San Pedro. Solicita tu cotización al 983-075-009. Gráfica Sondor. Tu satisfacción es nuestro compromiso. Informó. Bien, amigos, ha terminado estos primeros 45 minutos. Vamos a ver si cambiamos de micro para poder tener más comodidad. Bien, indicar que ha terminado, amigos oyentes, ha terminado el primer tiempo con un marcador bastante amplio. 6-0 a favor del equipo de los Chancas, que en los primeros 45 minutos arrasó. No hubo mucha resistencia del equipo de Piratas, sobre todo en el sector izquierdo, donde López no ha tenido marca, ha tenido libertad para unirse, coordinar, triangular con Joe Martínez y también con Ciro Takeuchi, y enviar centros peligrosísimos hacia el área donde la defensa no sabía qué hacer. Incluso el primer gol se produce un autogol, y con este resultado el equipo, amigos, va ya confirmando su participación en el segundo lugar de la tabla del campeonato regular, y hasta el momento en Huánuco están empatando 0-0. Con ese resultado el equipo de Alianza Universidad también queda tercero. Estos dos equipos, para explicar un poco a los seguidores de Frecuencia Deportiva, indicar que este playoff que comenzará el próximo lunes, ojo, este lunes se jugará el partido de ida y el viernes 6 se jugará el partido de vuelta. ¿Quiénes juegan ese partido? Juegan los equipos que están ubicados el cuarto, quinto, sexto y séptimo. ¿Cuáles son los emparejamientos? El cuarto jugará con el séptimo, es decir, el Deportivo Yacuabamba jugará con el equipo de San Martín, que ha quedado séptimo en la tabla. Estos equipos jugarán partidos de ida y vuelta. El ganador de esta llave, entre Santos con el equipo San Martín, jugará con el tercero, que es el equipo de Alianza Universidad de Huánuco. Mientras que la otra llave jugarán los equipos que están en el puesto número 5, que es el Deportivo, en este caso Santos, jugará con el equipo número 6. Ha quedado el equipo de Comerciante Fútbol Club de Iquitos.
el 5 con el 6, es decir, Santos con Comerciantes, jugarán también partidos de ida y vuelta. El ganador de esta llave, que jugarán el lunes 2 y el viernes 6, jugará el 10 de octubre con los Changas. Primero jugarán de visita, es decir, los Changas jugarán de visita, puede ser en Nasa o puede ser en Iquitos, y la vuelta se jugará el día sábado 14 en este escenario del Estadio de los Changas, donde el equipo de los Changas juega su pase a la final. Si gana ese partido o si logra eliminar al rival que saldrá en estos partidos previos, pasará a la final y jugará posiblemente, eso tampoco está confirmado, muchos piensan que el que va a ser rival va a ser el equipo de Alianza Universidad de Huánuco. Huánuco podría perder con el otro equipo, que podría ser con San Martín o de repente el Deportivo Yacuabamba, porque Yacuabamba va a jugar en Otusco, que es una cancha sintética, es una cancha un poco difícil, allá en la sierra de la Libertad de Otusco, así que muchas cosas pueden pasar. Volviendo ya al partido, amigos oyentes, el equipo de los Changas ha sido claro, contundente, arrollador el triunfo en estos primeros 45 minutos. En el segundo tiempo veremos el profesor Juan Carlos Basalar, seguramente va a hacer algunos cambios, va a dar oportunidad. Podría ser bueno que ingrese Soto, jugador andabolino, José David Soto Peceros, para que pueda ingresar, darle de repente oportunidad de que juegue como marcador, como reemplazante habitual de Chávez, que es un jugador que permanentemente juega de titular en ese sector, y también los otros jugadores que podían ingresar. ¿Para qué? Para que los jugadores titulares puedan tener un descanso, aunque faltan muchos días. Eso es importante también indicar. El equipo de los Chancas tendrá desde hoy hasta el día 10 de octubre, estamos calculando más o menos 13 días para poder recuperarse. Incluso se podría planificar un partido amistoso de repente para la próxima semana, para que los jugadores no pierdan movimiento, no pierdan continuidad y estén en actividad. Puede de repente buscarse un rival de acá cerca, de repente algún equipo de Copa Perú, un partido amistoso, algo así, para que el equipo esté en actividad y esté listo para el partido ya de las semifinales, que es lo que nos interesa. Hay que indicar que el equipo de los Chancas, representando en este caso al fútbol andabolino, ha hecho la mejor campaña de los últimos años de la Liga 2. Recordemos que la Liga 2 anteriormente se llamaba Segunda División. Participó primera vez el equipo del Deportivo Curibamba. Deportivo Curibamba participó en el año 2006 con el señor Clodoaldo Íñigo, quien compró la categoría al Sporting Cristal B. Participó solo un año, en el primer año, por no ser un equipo competitivo, no haber elegido a los mejores jugadores, el equipo descendió en la primera temporada. Luego, ya por situaciones de que el equipo Santa Rosa el año 2015 logra llegar a las fases finales de la Copa Perú, es invitado para participar en la Liga 2 en forma descentralizada. Y acá también hay que reconocer al señor Eduardo Navarro, que insistió y convenció al señor Íñigo para que pueda invertir y pueda participar en la Liga 2 en esa oportunidad como segunda división desde el año 2016. En esos años el equipo estuvo máximo en mejor ubicación, quinto, sexto, pero este año, siendo realistas, de acuerdo al campeonato en forma regular que se hizo este año, que son 26 fechas, está quedando segundo. Es verdad, a 10 puntos del puntero. El puntero tuvo algunos partidos donde incluso hubo sospecha, precisamente cuando jugó con el equipo de los Chancas, donde el último gol fue de un jugador de los Chancas, un cabezazo de Mario Ceballos en nuestro propio arco, y el equipo perdió 3-2. Así que son cosas que la historia estará evaluando. ¿Cómo viste el primer tiempo, Alex? Tu comentario sobre, o vamos con André, parece que está acá preparando planillas. Vamos, ¿cómo viste este primer tiempo goleada del equipo de los Chancas por 6-0? Sí, la verdad que un desempeño bastante bajo de Pirata, no se juega nada ya. Se nos muestran muchas ganas de querer buscar el partido, las contras regresan caminando. Chanca siempre tiene superioridad numérica en los contragolpes, entonces los goles han llegado bastante fácil para Chancas. Yo creo que sería una buena oportunidad de que el profesor Basalar pruebe a algunos jugadores, pueda también darle descanso a unos titulares, ya pensando en los partidos que se vienen en los playoffs. Ahora, la asistencia del público es bastante mejor de lo que yo esperaba. Del estadio debe estar a un 50-60% tranquilamente. La gente ha respondido a esas amenazas de lluvia que teníamos en el primer tiempo, se han disipado. Ha salido el sol otra vez. Ya las nubes, ya no parecen haber nubes de lluvia cerca. El solcito nos está sonriendo otra vez. Hay gente también que está situada en los cerros, incluso bien arriba, viendo un poco, ¿no?, el partido. La gente que claro, que no quiere pagar, que quiere estar gratis, pero bueno, también apoyan al equipo. Esperemos que los partidos que se nos vengan, el playoff, sean otra vez de lleno total, podamos repetir el escenario que tuvimos contra Comerciantes Unidos,
llenar el estadio, superar, porque estamos, yo creo que más cerca de primera, por lo menos de lo que yo recuerdo, que nunca antes. No sé si antes hemos estado tan cerca de la primera. Yo creo que llegamos junto con Alianza Universidad de Huánuco como favoritos a estos playoffs. ¿Cómo ves esas llaves, Milciades? Hay que hacer un poco de historia en el fútbol andahuelino desde el año 92, año 90. Anteriormente el ascenso al fútbol profesional era a través de la Copa Perú. No había la Liga 2, no había segunda división y poco a poco se fue implementando e instalando la segunda división. Anteriormente recordemos que las finales se jugaban en Lima con 6 equipos en la finalísima de la Copa Perú, donde Andahuaylas participó 3 años consecutivos con el Deportivo Municipal de Pacucha, con los Gigantes del CEPA y con el Deportivo Los Chancas. En las 3 oportunidades estuvieron entre el quinto, sexto y cuarto lugar. Luego, en el año 2000, el equipo que estuvo con mucha cercanía de llegar incluso a estar entre los 8 mejores, que no pudo avanzar, fue el equipo de Cola Real. Aquel partido frente a León de Huánuco, donde acá ganamos y perdimos en Huánuco y jugamos un partido extra en el Estadio Nacional, donde había el gol de oro, donde lamentablemente nos hicieron el gol y quedamos eliminados. Ese año 2000 campeonó el equipo de Estudiantes de Medicina de Ica. Luego, el año 2001, el Deportivo Nacional, representando al Colegio Juan Espinosa, también armó el equipo con aspiraciones de avanzar. Quedó eliminado en un partido extra en Cusco con el Deportivo de Educación de Abancay. Luego, el año que estuvo bastante cerca fue también cuando se participó en el año 2007, precisamente después de jugar Deportivo Curiobamba en la Liga 2, segunda división. Esa oportunidad quedó eliminado y el mismo equipo del Deportivo Curiobamba participó en la Copa Perú. Viajamos hasta Arequipa, donde jugamos con Idunza, equipo de la universidad allá en Arequipa, donde perdimos la clasificación, un disparo al palo me acuerdo claramente, de Ramírez, que pudo ser el gol de la clasificación, quedamos fuera. Luego, a los siguientes años también fuimos hasta Tacna, donde jugamos con el equipo, con Arguedas, con Alfonso Ugarte, quedamos eliminados. Y la otra más cercana, y haciendo un poco de resumen, ha sido el año 2017. Hay cambios en Pirata. Atención, en el año 2017 el equipo de José María Arguedas estuvo muy cerca de llegar a la liguilla final de los 4 grandes semifinales en Lima. Recordemos, frente al Atlético Grau, le ganamos 4-0 acá en el Estadio Los Chancas, y en el partido de vuelta que estuvimos presentes en Bernal, en Piura, perdimos también por 4-0. Por haber estado mejor ubicado el equipo de Atlético Grau, nos eliminó y el equipo de Arguedas quedó fuera el año 2017. Ya después empezó a participar Santa Rosa anteriormente, y hace 2 años ya con los Chancas se dice, cuando ya se van produciendo cambios, hay cambio de Gamarra, sale Gamarra, vamos a ver, Díaz Canseco, así es. Pedro Díaz Canseco ingresa en reemplazo de Carlos Gamarra en la defensa, jugará con Huachuvilca. Hay un cambio hasta el momento donde ingresa el jugador Díaz Canseco. También hay otro jugador que va calentando. Vamos a ver qué cambios. Estar atentos ya con el árbitro para este segundo tiempo. Vamos ya preparando planillas. También el cronómetro respectivo va a comenzar este segundo tiempo. Recordemos que los Chancas gana 6-0. En breve estaremos con información desde Huánuco, donde Alianza Universidad juega con Huaral, y también desde Otusco, donde ya juega con el equipo de Ayacucho, que estaba empatando 0-0. Vamos ya con la narración de Alex. Va a comenzar el segundo tiempo. Vamos, Alex. Gracias, Milciades. Gracias a todos que están ahí con nosotros. Vamos a continuar con esta parte complementaria del segundo tiempo. A ver, vemos qué va a suceder en esta parte complementaria. Apenas por el momento hay un cambio en el conjunto local. Carlos Gamarra, pienso que ya para cuidar a este jugador juvenil bastante bueno. El central zurdo de buen biotipo, Carlos Gamarra. Y en su reemplazo ingresó alguien más aguilucho, Pedro Díaz Canseco. Ahí Axel Chávez la tiró arriba buscando al jugador Ramos. El buen cabeceador, este delantero Ramos, Luis, ya convirtió varios goles de cabeza. Y vamos con esta parte complementaria. En los Chancas de Andahuaylas, Piratas FC, jugando por cumplir este partido. Última fecha del campeonato regular. Y en este estadio, los Chancas de Andahuaylas va ganando por 6-0. Rengifo va tocando con Doshiro por la banda izquierda. Este es Axel Chávez. Cruzó la línea central del campo de juego. Ahí Frank Rivera. Saludos para él, un compañero de la universidad también. Siempre viene acá con la familia. Cerca cabina de la frecuencia deportiva por Radio Andahuaylas 106.5. Francito, el popular Yonchi. Falta en contra del jugador Rudy. Lanzamiento libre que favorece el conjunto local.
Informó. La mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión, cable, cafetería, cochera, techada, áreas verdes y salón de eventos. La mansión Casa Hotel está en Avenida Perú 665. Ahí carga los Chancas de Andahuaylas, un hombre sentido, creo que es Cambú. El jugador africano que está sentido en el área del conjunto local, bastante sentido, pero en el área de Piratas FC. Y están pidiendo que ingrese el apoyo médico. Milcio de Vargas. Así está sentido, vamos a ver si se va recuperando. Uno de los jugadores del equipo, parece que es Cambó, el africano, que ha jugado en muchos equipos de primera división. Ha estado en Binacional, ha estado en equipos incluso en ADT y muchos equipos. Este jugador ha ingresado, repetimos, el número 17 en el equipo pirata, el jugador Piero Ferreira. Piero Ferreira, vamos a ver si Ferreira el 17. También el 16, Tábara, número 16, ha ingresado, vamos a ver si registra. No hay 18, creo. 16. Tábara, vamos a ver si mejoramos, a ver si corriges. Bien, amigos, tiempo de juego y atención. Primeros 2 minutos, acciones paralizadas mientras vamos con Chocho Mix. Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador, mucho más. Al mejor precio, atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andahuaylina. Gracias por su preferencia. Le dice Farmacia Cristo Rey, esta avenida Andahuaylas 270, teléfono 983-6689-09. Informó. Frecuencia Deportiva, Muebles Alba y Cafica Sondor. Salida de fondo, Muebles Alba, todos los acabados en granito y cuarzo, todos los muebles en melamine. En Muebles Alba, con los descuentos necesarios. Diseños personalizados en Muebles Alba. Va a salir el conjunto blanco, Piratas FC con Peralta arriba, balón de elevación largo. No hay ningún compañero arriba. 10 Caseco, Pedro, que sale jugando por la banda derecha con Joe Martínez. La mueve Joe. Ahí la tiene Joe Martínez, toca con López. Balón en el medio campo, al servicio que viene para Oshiro. A ver que sale esta jugada de vuelta. Otra vez a la cara del conjunto local que no termina de atacar a Piratas FC, que pierde este partido por el momento. 6-0. Puede ser una goleada histórica y la más abultada de todo el campeonato y la historia de los Chancas. Vamos con esa información, Milcia de Vargas. Hay que recordar que este año en el campeonato, en la fase regular, le ganamos a Carlos Rey 7-0. Vamos a ver si superamos ese récord de los 7 goles, informó. Frecuencia Deportiva. Por la izquierda va saliendo el zurdo. Franco León con la pelota. Finalmente se hacía presente Patrick Alba. Piratas FC mueve la pelota, 3/4 de cancha, terreno hacia el sur. En este estadio los Chancas de Andahuaylas. La tiene Patrick Alba. Toca con su compañero. Este es Tábara. En el medio campo la tiene Peralta para que pase el número 17. El jugador Ferreira. Pero primero Michel Sotillo para atrapar esa pelota. Y formó. Ferretería Gutiérrez, artículos de ferretería, calaminas, clavos, tubos, pasco para agua y desagüe, cables eléctricos, inodoro Trébol, pintura de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para el sistema de riesgo, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez está en Avenida Andahuaylas 140, celular WhatsApp 939-342868. La tiene Oshiro Takeuchi, el jugador de origen japonés. Este es Palomino. Oshiro hizo un hat-trick. Tiene 3 goles. Por la banda derecha se vino con todo. El jugador Joe Martínez descontaba 1-2. El tercero le frenó. Quita la pelota Piratas FC desde el fondo, que en este segundo tiempo está jugando de sur a norte. Y para los que están en Andahuaylas, del lado de arriba hacia la tribuna nueva. Y en sentido contrario lo hace Chancas de Andahuaylas. Informó. Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey. Depósitos, retiros, transferencias, consultas de saldos, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicios, luz, celulares, teléfonos, pago a universidades e institutos, a empresas. Atención todos los días de 7 de la mañana a 9:30 de la noche en Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey. Siempre contamos con saldo para depósito y retiros. Avenida Andahuaylas 270, Farmacia Cristo Rey, frente al Parque Arguedas.
La tiene la pelota, los chancas de Andahuaylas por intermedio de Dustin Rengifo. Con la pelota, pero Canseco desde el fondo. A la izquierda terminan abriendo la pelota por Axel Chávez. La pelota ya cruzó la línea central del campo de juego. Se frena, busca con quién jugar. Pida que pase Casquete y la está reclamando. Tienes que ir, vamos. Adelántate que yo te voy a dar el balón. Parece decir Axel Chávez. Lateral que favorece el conjunto local. Lateral. Gráfica Sondor. Todas las impresiones que tú desees en Gráfica Sondor. Gigantografías. Trabajo personalizado en trofeos, placas, llaves. Todo lo que desees en Gráfica Sondor. Jugada Gráfica Sondor la tiene ahí Joe Martínez, jugado con Carlos López. Joe, Dustin Rengifo en el medio, está esperando Palmino, pero el pase viene para que pase Pedro Díez Canseco. La pelota por la banda izquierda, progresa de esta forma, arranca el demasiado largo el pase. Ni con mototaxi tenía que esforzarse Axel Chávez, que es veloz, pero ni así. Y formó. Se vende un lote de terreno de 200 metros cuadrados en la sexta cuadra de Avenida Perú, cerca a la mansión Casa Hotel. 10 metros de frente, 20 metros de fondo. Mayores informes 983-6689-92. La tiene Casquete, ataca de Ramos. Puede ser el séptimo. Derechazo de Ramos después que Casquete había quitado la pelota en salida. Piratas FC se complicaba la vida. El balón se ha perdido. Córner, Mircea de Vargas. Sí, buena jugada que recupera muy bien Casquete. En última instancia, Alejandro Ramos hace el disparo, pero le roza en la defensa y la pelota se va al Tirgina. Tirgina a favor del equipo andahuelino, informó. Frecuencia Deportiva y Gráfica Sondor. Lo va a pegar el colombiano con la 11 espalda. Esquina. Occidente con sur. Carlos López. Va a pegar la de derecha. Cuando se va a producir un cambio. Vamos con el oficial Mircea de Vargas. Va a ingresar para ser Joffre Vázquez, así es, en reemplazo de Oshiro Takeyoshi. Va a ingresar Vázquez, debe ser con el número 23. Vamos a confirmar en breve. El jugador Joffre Vázquez sale el número 18, Oshiro Takeyoshi. Oshiro Takeyoshi ingresa Joffre, el norteño, Joffre Vázquez en el equipo andahuelino. Tirgina, vamos a Alex. Viene la pelota arriba hacia el área. El primer contacto de Vázquez, derecha de cabeza ahora. Intenta, rechaza la defensa de Piratas FC por la banda izquierda ahora. Se inspiró con todo, se va con todo. Patrick Alba viene al centro de cabeza, responde muy bien ahí Dustin Rengifo. La pelota hacia el medio, Patrick Alba se animaba a la carga. Piratas FC se fue con todo. Peralta ahora de lejos, pero balón que va completamente desviado fuera del campo de juego y favorece al conjunto Cala. Y formó. Tortas Rodas ofrece tortas para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower, fiestas de promoción y para cualquier ocasión. Pasteles y bocaditos dulces y salados, cafetería, juguería y mucho más. Tortas Rodas está en Avenida Martinelli 281, planta principal, Avenida Pedro Casafranca 126. Pedidos al 988-4152-41. La pelota que va ahí, intentaba Axel Chávez para Casquete, pero la pelota nunca llegó a su destino. Ahora va dominando en el medio campo el conjunto visitante con el 4 León Franco. Tiene la pelota ahora el 18. El jugador número 18. Ahí León. La pelota ya había traspasado la línea de fondo, entiendo. Y desde el fondo va saliendo el conjunto local. Señoras y señores, con la pelota en Gifo. Dustin tocando con el jugador. Está Labrín, Labrín ingresó también a este campo de juego. Víctor. Joe Martínez, sí, por esa banda. Yo no lo veo a Joe. La tiene Joffre Vázquez, el servicio que viene arriba mal. Joffre, no le dio bien este campeonato a Joffre Vázquez. Sí, ha ingresado, pero nunca ha sido la solución. Incluso en un partido fue expulsado. Ha salido hace unos instantes en el cambio respectivo. El jugador Joe Martínez ha ingresado. Labrín, golazo. Gol de Chávez. Conjunto local, señoras y señores. Gol de los Chancas. Gol de Axel Chávez. Esto ocurre a los 10 minutos de esta parte complementaria. Y tenemos el séptimo del
en este partido. El partido es el séptimo para el conjunto local, Mircea de Vargas. Sorprendió este gol a todos los hinchas que estaban dentro del estadio. No pensaban porque el jugador Chávez se proyecta por la izquierda hacia un centro, buscando la cabeza de los delanteros del equipo de los Chancas, pero supera. El arquero se mete por el segundo palo hacia vista y se convierte en gol. Gol de Chávez, minuto 10. Marcador los Chancas 7, Piratas 0. Empatamos en la cantidad de goles con el partido. Vamos a ver si superamos. Ingro. Frecuencia deportiva, Gráfica Sondor, Inmueble Salva, pita el árbitro, una falta fuerte contra Rudy. Le dejaron toda la plancha adelante, jugada peligrosa a favor del conjunto local. Informó Mecánica de Motos Romero. Venta de motos TVS King, servicio técnico y venta de repuestos originales para toda marca de motos. Vaya, TVS, motocargas y motos lineales. Mecánica de Motos Romero está en Avenida Los Álamos 143, Joyespuquio, Andahuaylas. Teléfonos WhatsApp 983-9466-6887. Tenemos información, atención de los otros partidos, atención en Yacuabamba, ha comenzado el segundo tiempo en Yacuabamba, el Deportivo Yacuabamba 1, Ayacucho Fútbol Club 1, mientras que en Huánuco, atención en Huánuco, al minuto 58, Alianza Universidad Huánuco 1, Unión Guaral 0, viene ganando Huánuco 1-0, informó. Frecuencia deportiva, Gráfica Sondor, Inmueble Salva. Balón arriba, carga otra vez el conjunto local, la tiene Ramos, descuenta el arquero, falta fuerte, se fue con todo el camión. Ramos sentido en el piso, el arquero salía arriba, saltando, era el último hombre, Ramos había controlado ya la pelota, chocaron ahí, pero la falta del arquero, Mircea de Vargas. Una falta clarísima del arquero que fue contra Ramos. Ramos es bastante fuerte, una talla casi de 1.90 y creo que no le afectó mucho. Se está recuperando y el árbitro ha cobrado penal. Penal a favor del equipo andabolino porque una falta del último hombre que era el arquero. Vamos a ver quién ejecuta. La pelota lo tiene Jofre Vázquez. Vamos a ver con López. Vamos a ver quién en última instancia también va corriendo Sotillo. Vamos a ver quién ejecuta el penal al minuto 13 del segundo tiempo. Penal a favor de los Chancas de Andahuaylas, la pena máxima en el fútbol. Señoras y señores, fanáticas y fanáticos del fútbol, de Radio Andahuaylas 106.5 y también estamos en Facebook y YouTube. Penal que favorece el conjunto local. Esto ocurre a los 13 minutos de esta parte complementaria. Penal Inmueble Salva, Gráfica Sondor. Señoras y señores, va quedando como siempre a la final, ha quedado Carlos López, el colombiano, cuando de pronto también quería Jofre Vázquez. Entre los tres palos está Giancarlo Bamanda. Pide el árbitro, toma distancia López con toda la paciencia del mundo de derecha. ¡Ah, gol! ¡Gol! Chancas de Andahuaylas, señoras y señores, el octavo que se convierte a través de la penal. De esta forma se pone el octavo en los Chancas de Andahuaylas, Mircea de Vargas. Penal cobrado a favor del equipo andaluz, una falta del arquero contra Luis Alejandro Ramos, ejecuta Carlos López, quien es uno de los que tienen mejor efectividad en los penales, un tiro fuerte, mano izquierda a media altura, que lo dejó casi parado y anotando el octavo gol. 8 para los Chancas, 0 para Piratas, falta muchísimo por jugarse, hay que seguir buscando más goles. A este ritmo decíamos, puede ser 10 o 12 goles. Hay un cambio en Piratas. Vamos, Mircea de Vargas. Vamos mientras con Chocho. Rectificaciones Huancaray de Alfredo Pariona, rectificación de motores, monobloc, culatas cigüeñal, prensa hidráulica, soldadura, aluminio y culatas de motos, venta de repuestos. Rectificaciones Huancaray está en la avenida Sesquicentenario 130, Curibamba, celular 983-66-1956, informó. Frecuencia deportiva, se va alistando Sanguinetti, Fabricio Sanguinetti en el equipo de Pirata con el número 7, en cualquier momento ingresa, ataca a los Chancas, la pelota con Labrín, sigue el fútbol. Ahí lo están derribando a Víctor. Soldado caído en los Chancas de Andahuaylas, reincorpora rápidamente a Víctor y va a hacer lanzamiento libre que favorece el conjunto local. Puede ser el noveno tranquilamente. Esa, balón parado para el conjunto local, los Chancas. Señoras y señores, artillero al frente. Sea una lanza granada
Un bazucazo, un misil. Un solo hombre en la barrera. Lo va a pegar López, el colombiano, el dueño de los balones parados como siempre. Pita el árbitro, jugada preparada. Ahí está Ramos, atrás de derecha, era de Laboratorio. Pero salió 95% de seguridad, 5% de error. Mal. Bien, vamos a ver en el cambio. Exactamente va a ingresar el número 7, como hemos indicado, Fabricio Sagnetti, que es jugador extranjero con el número 7. Va a ingresar. Vamos a ver quién se retira. Estamos a la espera que le autorice el árbitro el cambio. Vamos a ver, parece que es el 11, que va retirándose lentamente del número 7, Fabricio Sanguinetti. Si el número 11 va saliendo lentamente, va a estar cansado este equipo. Ya vamos a ver cuántos cambios hizo. Va a ingresar, repetimos, Sanguinetti. Ingresó, vamos con el juego. Y en el inicio de Vargas Zamora, el árbitro Augusto Menéndez indica que la pelota se ha sacado ahí para Piratas FC. La pelota queda picando después del cabezazo de Pedro Díez Canseco hasta el campo contrario. El arquero Giancarlo Amanta controla la pelota. Quien viste de rosado completamente de pie a cabeza esta tarde. Vamos con la voz oficial de tiempo y marcador. Milicia de Vargas Zamora. Cortesía de Farmacia Cristo Rey, La Mansión Casa, Hotel Tiempo y Juego Estadio Los Chancas. 17 minutos del segundo tiempo. Marcador Los Chancas 8, Pirata 0. Repetimos, Los Chancas 8, Pirata 0. Ataca Los Chancas. El centro ahí de López, que viene pasado, lo va a tomar Casquete. Está también solo. Llegó Casquete, hace rato era para Casquete. Se vuelve loco Axel. Cabezazo. Lo hizo Ramos, el número 25 de cabeza, al minuto 17. Cuando había recuperado la pelota, Casquete pedía a Axel que se volvía loco, pero prefirió dar el pase al segundo poste. Llegaba Ramos y la empuja de cabeza a Vilda de Vargas. Así es, a los 17 minutos una jugada por izquierda donde Casquete tenía la pelota. Esperaba solo Chávez, que se había proyectado dentro del área, no le hace el pase. Ve que Ramos estaba en el segundo palo esperando servicio, un centro pasado, supera toda la defensa y de un cabezazo bien dirigido, el jugador goleador Luis Alejandro Ramos anota el 9º gol al minuto 17. Los Chancas 9, Pirata 0. ¿Puede haber más goles? Sí, a este ritmo que vamos, sin despeinarse, cómodamente va ganando. Sí, ritmo de entrenamiento. Ya superamos todas las... Ese es el marcador más abultado. Superamos todas las marcaciones anteriores que habíamos hecho. 9 goles en el partido. Señoras y señores, la tiene Dustin Regifo. Víctor Labrín, que la jugada para el costado izquierdo. Adelantados los hombres de los Chancas de Andahuaylas, fanáticas y fanáticos del fútbol. Esta es la transmisión de Frecuencia Deportiva a través de Radio Andahuaylas 106.5. Axel, que la metió arriba para que llegue Jofre Vázquez. Señoras y señores, que de arriba también lo van a sacar. En efecto, a Sotillo. Miguel de Vargas. Va a haber un cambio en los Chancas, creo que tener oportunidad, pero antes va a salir el número 15, Axel Chávez, de buena actuación, hizo también su gol. Chávez con el número 15 se retira. También va retirándose Michael Sotillo, quien recibe el aplauso de la tribuna de Occidente. Va ingresando Paulo Izaguirre. Paulo Izaguirre va realizándose el cambio al minuto 19 del segundo tiempo. Y también va ingresando Arley Benítez. Arley Benítez por Axel Chávez. Arley Benítez ingresó con el 7 en reemplazo de Chávez, número 15. Informó. Muebles Salva, la elegancia, comodidad y diseño personalizado lo encuentras en Muebles Salva. Somos fabricantes de muebles en melamina, implementamos cocinas con acabados en cuarzo, granito y mármol. En Andahuaylas estamos en la avenida Lázaro Carrillo 665, frente a la piscina municipal de Andahuaylas, local principal, y avenida Lázaro Carrillo 131 en Talavera. Devolvió demasiado largo, López lo mató. La protección de Joe Martínez. Está jugando como centrales Pedro Díez Canseco y Joel Huachuilca. El Andarapino, tierra de mi querido padre. Desde el fondo va a sacar
Piratas FC, que la tiene muy oscura este partido, Mircea de Vargas. Prácticamente Pirata espera que termine el partido. Parece que ellos ya quieren irse, regresar, porque ya terminó su campaña, terminó su temporada. Muchos estarán buscando si son contratados para la próxima, o muchos también estarán pensando en retiro. Sigue el fútbol. En la fiesta de Mircea de Vargas, ahora llega Ramos con toda la fuerza y le pone el camión también el 44. Este jugador, el jugador Barreda, el autor del primer gol en su propio arco. Y se estabilizó, a pesar que Ramos, también fornido, corpulento, de buen biotipo. Y formó. Gráfica Sondor. Elaboramos gigantografías, letreros luminosos, viniles, adhesivos, photocheck en PVC, volantes, tarjetas personales, recibos, comandas, cartas para restaurante, empasados, lapiceros y tazas publicitarias y toda publicidad para tu negocio. Ubícanos en el Jirón Juan Antonio Treyes 228, Andahuayla, frente a la ex cooperativa San Pedro. Solicita tu cotización al 983-075-009. Gráfica Sondor, tu satisfacción es nuestro compromiso. Jugada gráfica Sondor. La pelota está en el medio campo. Lo tiene Piratas FC, pero pierde la pelota. Va recuperando Dustin Rengifo, que va a jugar con su arquero Paolo Izaguirre. Después de tiempo. Una vez me recuerdo que le sentaron a Michel Sotillo, pero sí, pero le fue mal y tuvo que volver. Sotillo, Arly Benítez. Ahora sí, este es el más petizo del partido. Arly se equivoca. Señoras y señores, la mala entrega para Víctor Labrín cuando Piratas FC sale desde el fondo. Está adelantado el número 7. Afecto, sí. Sanguinetti, Fabricio. Están pescando en posición adelantada. Pateó la pelota, más la cuenta, pero como va el partido, no creo que la saquen ya. Y formó. La Mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de eventos. La Mansión Casa Hotel está en Avenida Perú 665, reservaciones al 083-20-56-13, celular 983-668-864. Ahí Casquete se aproxima a Darío, otra vez vuelve a la carga el conjunto de los Chancas, el balón que viene de Cuchara para que llegue Casquete, casi llega, pero la defensa primero, ahí Peralta para puntear la pelota a su arquero Gianmarco Amanta y la contiene. La gente disfrutando de este tarde de espectáculo. Buena asistencia. Balón arriba. Pase equivocado. Regalo para Víctor Labrín en el medio campo. Va controlando. Rudy Palomino pisa la pelota contra el Gras. La jugada hacia la izquierda la tiene el pequeño Arly Benítez, descuenta 1-2, tiene la pelota, busca jugar, mira el panorama. Finalmente atrás, resetea la pelota. Este es Huachuil Cayoel. Hace buen cambio al lado izquierdo para el colombiano López. Este es Carlos Ignacio. López la tiene el 11. Señoras y señores, está muy cerca Casquete, con complicaciones, marca con mucha fuerza ahí. Los de Piratas FC, se trata del jugador Alba Patri, comete falta. Y es lanzamiento libre que cobró rápidamente el conjunto local. Ya jugando por compromiso Piratas FC por la banda derecha, bien desborda muy bien Casquete. Rechaza la defensa, lo tiene Piratas FC, este es Cambó. Herve Cambó se equivoca, puede ser el 10º, ahí está Ramos. Gol, 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 gol. Gol de Ramos. Gol por los Chancas, señoras y señores. Gol de Ramos de zurda. Esto ocurre a los 24 minutos de esta parte complementaria. Y se convierte esta forma en el 10º. Mircea de Vargas. A los 24 minutos se produce el 10º gol del partido. Una salida equivocada del equipo de Pirata. Cambú trató de salir, interceptó muy bien Rudy Palomino. Le da el servicio a Ramos, que estaba esperando dentro del área. Se acomoda, nadie lo marcó. Tuvo el tiempo suficiente para dirigir el disparo con mucha suavidad, anotando el 10º gol. 10 para los Chancas, 0 para Pirata. Récord goleada en los Chancas en los últimos años en Liga 2. Calculamos bien, decíamos que iba a haber 10 a 12 goles y estamos ya en los 10, falta bastante. 20 minutos del partido, intenta tener la pelota Sanguinetti, no puede, resetea la pelota. Ahí el jugador Huachuilca con el arquero Pablo Izaguirre. Víctor por la banda izquierda.
está asumiendo la responsabilidad de marcador de punta izquierdo. Laurín deja la pelota para Jofre Vázquez, para el ecuatoriano. Casquete llega por la derecha, el colombiano López viene al centro, está solo, Ramos puede cabezar mal. Esta vez no lo agarra bien Ramos y se pierde la ocasión para... Era el 11º. Mircea de Vargas. El centro le viene muy atrás, no pudo retroceder a tiempo Ramos y también la visibilidad es un poco complicada en esa zona por el sol y no pudo cabecear con tranquilidad. Con el ingreso de Arly Benítez y la salida tanto de Chávez como de Martínez, Labrín está jugando como marcador izquierdo. Y mientras que por derecha está un poco recostado Rudy Palomino y Huachuica con Diego Seco como back centrales. Casi toda la defensa ha cambiado el profesor Basalar. Info. Frecuencia Deportiva, Gráfica Sondor y Mueble Salva. Jugada Mueble Salva. Todos los muebles en melamina que tú quieras, con acabados en granito y cuarzo, con diseños personalizados y los descuentos necesarios. En Mueble Salva. El jugador Tábara por el costado derecho, está cerca también Sanguinet, que lucha la pelota, gana el duelo a Dustin Rengifo, que ahí rechazaba. Huachuilco, ¿qué está pitando? Falta a favor de Piratas FC, Mircea de Vargas. Vamos, Chucho. Ferretería Gutiérrez, artículo de ferretería, calaminas, clavos, tubos para agua y desagüe, cables eléctricos, inodoros, trébol, pintura de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistemas de riego, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez, están vendiendo a Huelva 140, celular WhatsApp 939-3428-68. Balón parado que favorece a Piratas FC, a ver si la del honor está frente a la pelota. El jugador Rey. También 5 Peralta, 4 hombres en la barrera. Artillero al frente, se da una lanzagranada, un lanzamisilo, un bazucazo de zurda, la pelota choca en la barrera. Ambou, el zaguero que subió para apoyar en la carga para Piratas FC. El balón choca en el cuerpo de Ramos y se pierde el córner. Y formó. Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey, depósitos, retiros, transferencias, consulta de saldos, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicios, luz, celulares, teléfonos, pago universidades e institutos, empresas. Atención todos los días, 7 de la mañana a 9:30 de la noche. Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey, están Avenida Huellas 270. Está el físico que se maneja Palomino, Rudy, que se comió toda la cancha. Ahí está el 8, Patrick, Alba, zurda. Se estira bien el arquero Paulo Izaguirre para decirle no. Y la pelota se pierde el córner. Vamos, Chocho, informante Mircea de Vargas. Es un disparo sorpresivo que casi lo sorprende al arquero Izaguirre por su palo derecho. Tuvo que estirarse y la pelota se vea desviada al tiro de esquina. Atención, en Huánuco viene ganando Alianza Universidad 1-0, minuto 75. Mientras que en Otusco, Yacobama empata con Ayacucho 1-1. Sigue el fútbol. Hay balón pasado en el segundo poste, rechaza con todo, Huachuilca arriba, intentaba buscar a Arly Benítez, pero la pelota traspasó la línea lateral, cobra el número 16 Tábara para su compañero, Peralta no puede, recupera los Chacas de Andahuelas, bien el contragolpe, se viene con todo el conjunto local, puede ser el 11º, la pelota que juega, ahí Ramos con el casquete, el ecuatoriano puede sacar el disparo por la derecha, está solo, la tiene el jugador Jofre Vázquez, izquierda mala, ahora colombiano, López viene Ramos de sur, derecha, casquete, se complica en la vida y no puede definir, se pierde el 11º. Salía Piratas FC que lo aprieta rápidamente, las pelotas chocan entre ellos, Cambó dejó mal parado a su compañero, el número 4 que es Leona, la tiene FC, señoras y señores, Piratas FC con el balón, Sanguinetti, dejaba la peste para Rey, pero no le entendió la jugada, la tiene finalmente Izaguirre. Y formó. Se vende un lote de terreno. Atención, Roger, Alex. Se vende un lote de terreno para tu casita. 200 metros cuadrados en la 6ª cuadra de Avenida Perú, cerca de la mansión Casa Hotel. 10 metros de profundidad y 20 metros de fondo. Mayores informes 983-6688-92. Jugada gráfica Sondor. Balón que viene hacia la izquierda, demasiado largo. De Huachuilca se equivoca. Arly intentaba llegar, pero no. Gráfica Sondor. Ahí están los plotters de todos los tamaños. ¿Quieres imprimir en hoja A4, A3, A2, A1? ¿O algún trabajo de la universidad? ¿O del trabajo de la entidad, de la oficina que trabajas? Puedes ir a Gráfica Sondor. Todo lo que quieras en Gráfica Sondor.
Ahí el 8, Patrick. La tira arriba. Hacia su arquero, Alba. De derecha, Guamanta. La tira arriba. Salta Pedro Díaz Canseco y la termina sacando a lateral. Y formó. El partido, después de los goles marcados, en este caso, que son 10 goles a favor de los Chancas, como es lógico, el equipo de Pirata ya está tratando de que pase el tiempo, ya no quieren correr mucho. Han buscado en algún momento el gol de honor, pero bastante complicado porque la defensa se para muy bien. Físicamente sigue entero el equipo de los Chancas, mientras que con los cambios que hizo el equipo de Pirata, creo que ha mejorado en algo. Este jugador Sanguinete trata de sorprender cuando el juez de línea levanta el bandering indicando posición adelantada. Tiempo de juego ya 30 minutos y antes de que termine el partido estaremos yendo al nivel de campo para hacer notas con los protagonistas del partido. Informo. Frecuencia Deportiva, Muebles Alba, Gráficas Sondor. La jugada Muebles Alba la tiene ahí Kevin, Patrick Alba, el número 8, este es el 17. El jugador Ferreira para Piratas FC. Ferreira por la banda izquierda puede sacar el centro, supera la marca del jugador Pedro Díaz Canseco, pero está bien ubicado el arquero Pablo Izaguirre, lo impulsa rápido y sale por la banda izquierda. La tiene Palomino en el medio campo. Para Arly Benítez, el pequeño jugador va tocando para Rudy Palomino. Arly Benítez en el medio campo está esperando Pedro Díaz Canseco y también Bachuilca, balón para Bachuilca. Abre la jugada más a la derecha. Trepa por ese lado. Dustin. Rengifo. La tiene Rengifo. Juega con Carlos López. A media máquina jugando el conjunto local. Hasta el momento han conseguido 10 goles. Por la banda izquierda, Víctor Labrina. La devolución de Ramos para que vaya Labrina. Se va con todo. Se barre bien los de Piratas FC. El Calancón se arrastró con todo y quita. Sale del fondo a Piratas FC. La tiene el número 8, Patrick Alba. El zurdo, protege bien la pelota, juega con Cambou, Herbe Cambou, el africano, domina la pelota, marca Rudy, el servicio para Patrick Alba, viene sarcado con todo, pero de Canseco, el balón se pierde lateral y indican que es para Piratas FC, y formó. Se remata 2 lotes de terreno de 258 y 272 metros cuadrados en el fondo Chejo Cruz, pasaje Oscuilca, a 2 cuadras de la Avenida Perú, muy cerca a la subregión Chanca, a buen precio. Interesados llamar al 980 70 13 30. Ahí Rudy, juntamente con Arly Benítez, derribaban a Kevin, a Patrick Alba, perdón, y decía, pero yo nunca hice falta, parecía decir ahí Palomino, cuando Peralta intenta irse por el medio para Piratas FC, que está buscando el honor como de lugar. La tiene el conjunto blanco. Recibe Peralta otra vez derecha de lejos. Asusta la portería de Pablo Izaguirre, que se estira por si acaso con todo el balón. Se viene a saque de fondo. Peralta intentó un disparo de media distancia buscando el gol de honor. Trató de sorprender a Izaguirre, quien se estiró, pero la pelota salió rozando el parante derecho cuando ya estaba vencido. Sigue el equipo de los Chancas tratando de buscar el gol número 11. A ver, vamos muchachos por el 11º. Este es el 7. Arly Benítez en el medio. Tiene Arly Benítez, el pequeño jugador, Casquete, el ecuatoriano, la juega por la derecha. Dustin Rengifo que amaga un marcador, la va dejando para Arly. Triangula con su compañero Casquete. Le aguanta el agua. Devolvía ahí Casquete para Arly, pero le frenó la pelota del agua. No sé por qué hay demasiada agua por ahí. Se pasaron. Las tiene el conjunto blanco en el medio campo. Es el 4. El jugador León Franco tocando con su compañera Peralta, que empuja con todo, uno de los que está luchando a base de fuerza, con sangre en los ojos. Peralta, pero no suficiente. Para que venía para la derecha. Lateral que favorece el conjunto de Cana. Y formó. Torta Rodas ofrece torta para cumpleaños, matrimonio, 15 años de bautizos, graduaciones, baby shower, fiestas de promoción y para cualquier ocasión. Pasteles y bocadillos, dulces y salados, cafetería, juguería y mucho más.
Mueble y salva. Para significar a todos los oyentes, tiempo y marcador Mircea de Vargas. Tiempo de juego, cortesía de la mansión Casa Hotel y Farmacia Cristo Rey. Tiempo de juego, 36 minutos del segundo tiempo, 36. Marcador para los Chancas, 11, Pirata 0. Si no estuviéramos acá sería un poco difícil de creer de todas maneras. 11 goles, no es normal, es común. Balón que viene ahí, cargaba y venía. Que no ha podido anotar en el arco de los Chancas de la Guaira. Casquete con la pelota, Chofre baja. El balón para Arli. Ahora que cambia de orientación del medio hacia la derecha. Reclama al asistente número 1, 2. Los de Piratas viene centro. Se defiende. Ahí cabezazo de Martín Peralta. Para alejar el peligro. Recupera Casquete. No cesa, no termina. La carga del conjunto local la tiene Rudy. Puede disparar. Intentaba el servicio con Ramos, pero no puede interceptar. Muy bien, desde el fondo sale Piratas FC. Representaciones y distribuciones González, distribuidor exclusivo de las mejores marcas, tuberías y accesorios Pasco Guamim, cerámicos San Lorenzo, tanques Rotoplas, grifería inodoros Bainza, Iltagrif, productos Chema, pegamentos para cerámicos Faxio, lavadoras Record, planchas Drywall Volcán. Está ubicado en Avenida Sesqui Centenario 238. Ahí Joffre que llegaba para cabecear, pero ya le levantaban el banderín. Mircea de Vargas. Así venía un centro para buscar a Joffre Vázquez, pero el juez de línea del sector occidente levantaba el banderín indicando posición adelantada. Últimos instantes ya, tiempo de juego 38. Vamos a ver si pueden lograr la docena, buscar el gol número 12. Al asistente número 1, Abel Núñez, indicaba que Sesqui Centenario 130. 6. 983661956 informó. Frecuencia Deportiva, el público que está en nuestro sector de la Tribuna de Oriente nos preguntan el tiempo, 39 minutos. 39 minutos del segundo tiempo, sigue ganando el equipo andabolino por 11 goles a 0. 11 goles a 0. Informó. Frecuencia Deportiva, Muebles Alba y Gráficas Hondo. Creo que con 12 estaría bien, ¿no? Nos quedamos contentos con la docena. El fútbol paralizado por el momento. Vamos, continuamos contigo, Chocho. Informó. Amigo oyente, hombre de negocios, inversionista, anuncia en Frecuencia Deportiva por Radio Andahuayla 106.5 FM y en redes sociales. Anunciando con nosotros mejorará tus ventas. Recuerda que la publicidad no es un gasto, es una inversión. La radio y las redes sociales están más cerca de la gente. Mayores informes al 983-668909 o en Avenida Andahuaylas 270. Jugada Gráficas Hondo desde el fondo. Jugando Huachuilica con Dustin Rengifo. Con Labrina, que cruza la línea central del campo de juego. Otra vez volviendo al arco de Piratas FC, el conjunto local. Mala devolución exigido de Arle Benítez para Labrina. Se arrastra Peralta y termina echando la pelota lateral. Este es el jugador, el ecuatoriano, Casquete. Con el 17 en la espalda. La tiene Palomino, Rudy. Vamos por el 12º, muchachos. Este es Palomino, Rudy. Juega con Casquete por la derecha. Pide la pelota. Carlos López, balón para él, recepciona. Toca, ahora triangula con Casquete. Para que pase. Dustin. Se le pasó el freno
no fue efectivo. Volvía, intentaba, sacaba cintura y Dustin. Finalmente la pelota quedó para el lateral que corresponde al conjunto local que busca el 12º gol. Por el momento estamos ganando por 11-0 a Piratas FC. La tiene Palomino Rudy. Pisa la pelota contra el Gras. La termina metiendo hacia el medio Arly Benítez. El balón que viene para Chofre. Puede sacar el disparo. Se perfila Chofre ahora con Arly. Mala devolución, pero está ahí cerca. Carlos López, el servicio que viene para Labrina cuando se arroja con todo. El jugador número 8, Alba. Y se pierde el córner esférico. Y nos formó. Muebles Alba, la elegancia, comodidad y diseño personalizado lo encuentras en Muebles Alba. Somos fabricantes de muebles de melamina, implementos, cocinas con acabados con cuarzo, granito y mármol. Estamos en Avenida Huaylas, Lázaro Carrillo, 665. Cabezazo, esta vez de Ramos, iba mal direccionado, pero intercepta bien la defensa. Sacan como sea los de Piratas. Pero señoras y señores, rápidamente recupera como siempre, dominador, dueño absoluto del balón en casi todo el pasaje del partido. Los Chancas de Andahuaylas con López que cambió de sector de derecha, ahora juega por la izquierda, la para muy bien, está ahí Chofre más que puede sacar el disparo de derecha. Se arroja con todo el número 4. León y evita el tanto, pudo ser el 12º. Y el balón se pierde lateral a favor del conjunto local. Vamos con ese lateral. Tiene Rudy. Este casquete echará al centro. Viene ahí el segundo, el primer palo mordido. Intentaba llegar el Pedro Díaz Canseco, pero primero la saga del conjunto blanco. Piratas FC intentando también hacer lo suyo. Buscando la del honor. Señoras y señores, por la banda izquierda va el conjunto con Franco León. Llega el conjunto blanco y el centro. Estaba cerca Rey, casi llega a empujarlo y pudo hacer el descuento a favor del conjunto visitante. Pablo Izaguirre ahora jugando rápidamente por la banda izquierda. La pelota cruza la línea central del campo de juego. Arle Benítez hace un cambio de orientación buena. Buena Petizo por el costado derecho. La tiene Carlos López, el colombiano mete al centro para Ramos. Primero Cambo Gerbe que termina echando la pelota fuera de su área. Este en el medio campo. Cansados ya los de Piratas. Haciendo lo que puede por ratos. Intentan contragolpear. Una jugada de lujo del jugador Arly. La tiene Labrina. Están jalando falta. Sí señor. Delante del árbitro. Lanzamiento libre que favorece el conjunto local. Puede ser el 12º. Y nos formó. La mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera, techado, áreas verdes y salud de eventos. La mansión Casa Hotel está en Avenida Perú 665. Reservaciones al 083-2056-13, celular WhatsApp 983-6688-64. 43 minutos, 43, Alex. Vamos con el tiro libre. Señoras y señores, balón parado que favorece a los Chancas de Andahuaylas que buscará el 12º. Artillero al frente, 4 hombres en la barrera. Será una lanza granada, un bazucazo, un misil. Jofre Baje de derecha. Era uno, lanza misil que lo termina controlando el arquero Giancarlo Manta. Y a formar. Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más, al mejor precio, atención y orientación profesional por químico farmacéutico en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andahuaylina. Gracias por su preferencia, le dice Farmacia Cristo Rey, que está ubicado en Avenida Andahuaylas 270. Teléfono 983-6689-09. Informó Frecuencia Deportiva, Gráfica Sondor, Inmuebles Alba. Pita el árbitro y ha dicho que este partido ha terminado. El referee Augusto Menéndez acabó este partido. Pensábamos llegar al 12º gol, pero hemos concluido con 11 goles a favor de nosotros. Y de esta forma hemos ganado y hemos terminado el partido más abultado que un equipo local haya conseguido los Chancas de Andahuaylas. Mercedes Vargas se va dirigiendo ya al campo. Va a ser las entrevistas correspondientes. André Vargas. Sí, Milciades nos está apoyando, acercándose al campo de juego cuando el jugador Huachuvilca se acerca a saludar al público. Se acerca a saludar al público de Oriente.
los jugadores se abrazan dentro del campo, los jugadores de Piratas, están también los jugadores de Chancas. El público se empieza a retirar de a pocos y para comentarles un poco los resultados de los otros partidos, recordemos que estaba jugando Yacuabamba y también Alianza Universidad de Huánuco. Hasta el momento, a ver, vamos a ver si tenemos los resultados acá a la mano. A ver, Alianza Universidad de Huánuco continúa ganando por 1-0 sobre Unión Guaral. Y Yacuabamba continúa empatando 1-1 con Ayacucho. Con esto, Chanca se consolida como segundo lugar y Alianza Universidad de Huánuco como tercer lugar. Andrés, ya estamos en línea. Escuchar, si es que ya Andrés, nos puedes ir contando. tenemos una notita acá con Carlos López, quien fue uno de los mejores jugadores en la campaña. Vamos a escuchar con las palabras del jugador después de este partido último de la fase regular. Ahora se vienen los partidos del playoff. Buenas tardes, Carlos Augusto López. ¿Qué te pareció este partido y la campaña? Bueno, la verdad contentos porque tenemos que terminar bien, ganando como siempre. Bueno, ahora recuperarnos, a descansar para la semifinal que es lo más importante del campeonato. En este año creo que has demostrado tus condiciones, tu regularidad, con muchos goles y sobre todo con muchísimas asistencias. ¿Ya llegaste a tu máximo nivel o todavía podías llegar en los partidos del playoff? No, yo creo que uno siempre quiere mejorar, uno nunca puede quedarse estancado en lo que tiene. Siempre tenemos que mejorar y ahorita es una bonita oportunidad en los playoffs de demostrar de qué estamos hechos. Tú has jugado ya esta Liga 2 en Guaral y también en Colombia en muchos equipos. ¿Qué te parece este campeonato bastante complicado con los viajes, las estadías en el avión, en los aeropuertos? Pero ya estamos en la recta final, ahora prepararnos, en 13 días jugaremos en los partidos semifinal. Sí, sabemos que el campeonato de segunda es muy duro, como tú dices, los viajes, creo que los viajes son un poco complicados, pero bueno, vinimos acá con un propósito que es ascender a Chanca a la Liga 1 y bueno, vamos por buen camino. La despedida y el mensaje de la población que sigue apoyando. Nada, que en la semifinal nos llenen el estadio, que nosotros vamos a dar todo por este equipo. Muchas gracias, hemos conversado con López, jugador importantísimo del equipo, quien estuvo participando en muchas asistencias, muchos goles, y creo que llevando al equipo Los Chancas a los triunfos y al segundo lugar de este campeonato. Vamos a ver si conversamos ya con otros jugadores, vamos a conversar acá con Luis Alejandro Ramos para Frecuencia Deportiva por Radio Andador, estamos en vivo. ¿Qué te pareció este partido? Tú te has mostrado goleador, a pesar que has llegado ya casi a la segunda parte del campeonato, pero con tus goles creo que has demostrado tus condiciones y estamos seguros que vas a mejorar. Tu saludo para el Centro de Frecuencia Deportiva, buenas tardes. Gracias, bueno, gracias a todos los que están conectados. Sí, lindo partido, lindo marco. Bueno, más que todo para la gente, para la hinchada que nos viene a apoyar siempre. Es bueno salir goleador, es bueno anotar, da confianza. Es cierto que venía a mitad de año. Tengo creo 16 partidos, 15 goles, gracias a Dios, y bueno, vamos a seguir en la misma senda hasta los playoffs, ¿no? Ahora se vienen los partidos de playoff, que tenemos 13 días aproximadamente para el día 10 de octubre, que jugaremos de visita posiblemente en Nazca o en Iquitos. ¿Cuál de los rivales nos convendría para la semifinal? Cualquiera, la verdad cualquiera. Tenemos creo que 2 semanas para entrenarnos de la mejor manera, nos vamos a preparar bien y yo creo que cualquier rival que nos toque ir a jugar de visita o venga aquí de local, vamos a aprovechar y bueno, vamos a dejar todo para ascender, ¿no? Tu trayectoria como futbolista, ¿en qué equipos has estado jugando en los últimos años? Estuve en Cantolao, Manucci, Municipal, Yacuabamba, ahora Deportivo Los Chancas y también salí al extranjero. En estos días que nos faltan antes del playoff, ¿tú crees que el equipo podría mejorar su rendimiento físico, táctico, de repente recuperar lesionados, hacer como una mini pretemporada, porque esos partidos son de muerte súbita, de ida y vuelta? Claro, lo vamos a preparar de la mejor manera. Creo que todos vamos a hacer una mini pretemporada porque vamos a aprovechar nuestra localía, ya que acá es un poco complicado jugar y cuando nos toque salir, también vamos a hacer lo nuestro, ¿no? Bien, el mensaje a la hinchada que siempre apoya, a pesar que es un día de trabajo, siempre presente y estamos seguros que en los partidos de la semifinal el lleno va a ser total. Un mensaje, un saludo. No, agradecido a toda la gente que siga llegando a llenar todo este estadio, que nos sigan apoyando porque es muy, muy importante, ¿no? La camiseta número 12 es muy importante para todos nosotros. Y muchas gracias, Luis Alejandro Ramos, goleador del equipo también. Vamos a ver si vamos conversando también acá con los jugadores que van retirándose lentamente. Vamos a ver si conversamos con Joel Huachuilca, quien va a dar algunas palabras para Frecuencia Deportiva. Andarapa lo escucha. Estamos a través de las redes sociales, YouTube, Facebook y Radio Andahuaylas. Buenas tardes, Joel. ¿Qué te pareció tu partido desde el minuto inicial? Buenas tardes. ¿Qué te pareció el partido? Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Me siento feliz. El sueño que tenía desde pequeño, jugar o debutar la segunda división y para seguir para adelante, ¿no? Muchas gracias. ¿Cómo ves el partido del playoffs, que seguramente vamos a trabajar en estos días? Tenemos más o menos 13 días para esos partidos de la semifinal. Sí, nos quedan un par de días para prepararnos.
Bien, se le va saludando también con Cajete. Un mensaje de repente para todos los amigos de Andarapa que han estado siguiéndote en todo momento. Sí, muchas gracias a mis paisanos que cada partido que tuve me estaban ayudando, y un saludo cordial para mi pareja que está en Lima. Muchas gracias. Y un mensaje de repente al público que siga alentando y prepararse para los partidos del playoff. Sí, sí, les invito a todo el público que sigan viniendo, que nos apoye en cada partido que tenemos. Bien, gracias. Vamos a conversar con Joel Huachuvilca, quien jugó desde el minuto inicial este compromiso. Ha terminado el partido, la gente salió contenta, 11-0, creo que es un triunfo bastante claro, contundente, arrollador. Ahora hay que prepararnos para los partidos que se vienen en el playoff. En la segunda fase, la primera fase, jugarán los equipos este lunes 2 y el viernes 6, donde en 2 llaves, ida y vuelta, se definirá quiénes son los clasificados que enfrentarán al equipo de los Chancas, que está segundo, y también al equipo de Alianza Universidad de Huánuco. Bien, si nos escuchas, ¿cómo estamos llegando a un comprendido? Adelante, André en estudios, en cabina. Bien, a ver si nos escuchas, claro. André. ¿Cómo estamos saliendo? Por las entrevistas, a ver si podemos conversar de repente con alguien más, o si no ya cortamos esta transmisión con el Ras de Cancha y nos vamos. Bien, vamos a conversar con la última entrevista. Vamos a ver acá con el encargado. Quien hace también un trabajo importante una entrevista más. En este compromiso. Ha terminado este campeonato de la Liga 2, donde tu trabajo ha sido muy importante. Un saludo para los oyentes de Frecuencia Deportiva. Ahora hay que prepararnos para el playoff. Hola, señor Misiades, un saludo para su radio audiencia de Frecuencia Deportiva. Frecuencia Deportiva. Sí, acá contentos, felices por haber hecho un buen partido los chicos y finalización del campeonato y con buen resultado. Bien, las semifinales ya parece que extraoficialmente está confirmado para el 10 partido de ida y el sábado 14 partido de vuelta. Sí, así estamos. En anoche he quedado reunirme o una llamadita telefónica con el señor encargado de la federación para que me dé los datos y poderle dar, pues, señor Milciades, para que pueda informar a la población andahuelina. Además hay que hacer los trámites, todos los permisos, el plan de seguridad, para que ese partido será de altísimo nivel y sobre todo muchísima gente va a asistir porque es una parte de la historia del fútbol, ya que estamos bastante cerca de alcanzar una clasificación en la Liga 1. Así es, señor Milciades, agradecer a la afición andahuaylina y que nos siga apoyando, porque pienso que este año de todas maneras vamos a estar en la Liga 1. Y gracias, Óscar Amaya, una despedida y de todas maneras agradeciendo al público que siempre se hace presente en los partidos cuando el equipo juega de local. Así es, agradecer a la afición andahuaylina, a usted, señor Milciades, y seguir apoyando al deporte andahuaylino. Gracias. Bien, muchas gracias. Hemos conversado con Óscar Amaya, quien es el encargado de la parte de seguridad, pedir los permisos y hacer toda la organización previa, que es bastante complicado. Ya los jugadores ya están en los camerinos, también ya el público también se va retirando. Vemos a la barra del Ejército Peruano también presente todavía en el sector de Oriente. Vemos acá familiares de Joel Huachuvilca también felicitando, y ya estamos terminando nuestro trabajo a nivel de campo. Adelante, André, para la parte final. Adelante, cabina. Sí, Vilcés, muchísimas gracias por el reporte, Ras de Cancha. Ya los jugadores se han retirado, ya todos los jugadores están, ya se retiró también el público, la policía ya está terminando de retirar a los pocos hinchas que todavía quedan en el estadio. Un resultado realmente abultado, un 11-0, que yo creo que no se ha dado este resultado en otro partido de la segunda división. No sé si tienes en mente algún partido, Alex. Y también te paso la palabra para que nos cuentes un poco cómo viste este segundo tiempo. Un partido que ya se calculaba que podía suceder esto, en vista de que Piratas FC 1 es un equipo que ha demostrado a lo largo del campeonato un bajo nivel de competición. 2, es que este equipo ya no tenía que hacer nada en el campeonato, ¿no? Entonces incluso vimos una banca reducida de este equipo del norte que empezó a sucumbir desde el minuto 6, cuando el conjunto local a base de jugada llega al arco, pero que en última instancia lo termina metiendo la pelota el jugador de Barreda. A partir de ahí ya se veía cómo podía seguir este partido y terminamos ganando con este marcador. Era un partido que ya más o menos se presumía que iba a terminar así. Los Chancas fue un dominador absoluto en lo largo de todo el partido, salvo algunos intentos que en contragolpe llegó Piratas, pero sin mucha fortuna. Ahí Peralta es uno de los jugadores que empujaba y pegó un balón de larga distancia que pasó cerca del arco, que en ese momento ya estaba tapando Paolo Izaguirre. Pero más allá
no fue más a Piratas FC. Por ratos intentaron tocar, pero sin mucha resolución. Rápidamente el conjunto local recuperaba la pelota y era con un constante dominador, iban a la carga constantemente, volvían al arco de Huamanta y pues se tradujo todo este dominio en 11 goles. A lo que recuerdo, André, Paul o Milzades, no hay otro marcador que se haya conseguido con esta cantidad. Milzades Vargas. Bien, amigos, ha terminado este partido con un resultado bastante abultado, un resultado inusual de repente para un campeonato de este nivel, una segunda división del fútbol peruano, donde el equipo de los Chancas logró anotar 11-0, 6 goles en el primer tiempo, 5 en el segundo, que le permite ubicarse con claridad en el segundo lugar. Atención, en Huánuco ya terminó el partido, donde ganó Alianza Universidad 1-0 a Huaral. En Otusco, Yacobamba está empatando ya en los descuentos con Ayacucho, 2-2. En cualquier momento estará terminando. Vamos a tratar de ir a la conferencia de prensa para conversar y preguntar al entrenador Juan Carlos Basalar y también al jugador que se ha designado para esta entrevista y la conferencia respectiva. Bien, amigos, hemos salido gracias a la Mansión Casa Hotel, a Farmacia Cristo Rey, a Ferretería Gutiérrez, agente Interban de Farmacia Cristo Rey. También gracias a Tortas Rodas, a Representaciones y Distribuciones González, a Mecánica de Motos Romero, a Rectificaciones Huancaray. También gracias a Muebles Alba, a Multiservicios Sondor. Estamos llegando a la parte final, la despedida de Alex. Ya mañana estaremos ampliando en Frecuencia Deportiva por Radio Andahuaylas desde las 8 de la mañana. Tu despedida, ¿algo más que desees agregar, Alex? Nada, simplemente agradecer a los auspiciadores en conjunto y especialmente a Gráfica Sondor con Jeremías. Gráfica Sondor, tu satisfacción es nuestro compromiso. Y Muebles Alba, igualmente pensando en tu comodidad. Por mi parte, eso, intentaremos llegar a la conferencia. André Vargas. Bien, la despedida de André. Sí, bueno, un partido con un resultado abultado, como ya dijimos. Chancas se consolida en el segundo lugar y ahora le pediría nada más al público el apoyo total para este playoff que se nos viene. Muchas gracias por su audiencia y me despido. Hasta luego. Bien, amigos, con los equipos, vamos a ver si podemos preparar ya para poder asistir a la conferencia que va a dar, como es de reglamento, el director técnico acompañado de un jugador. Vamos a preparar equipos para poder grabar y, si es posible, transmitir en vivo y poder dar a conocer el día de mañana. Repetimos, los Chancas ganó 11-0, el equipo de Alianza Universidad ganó 1-0. El partido en Yacobamba está 2-2, que en cualquier momento debe estar concluyendo, y con esto ya está definido quién es segundo, quién es tercero, y también los partidos de las semifinales y los playoffs. Bien, amigos, gracias por esta sintonía. Nosotros ampliamos el día de mañana. Adelante, estudios, y cortamos también la transmisión respectiva. Hasta cualquier momento. Buenas tardes.